Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos traductores, ni mucho menos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Un villano que quiere vivir. Capítulo 311. Adekain, el castillo de Yukline. Mirando hacia la luna saliendo en el cielo nocturno, Yeriel suspiró. ¿Estás preocupado por tu hermano? Ante las palabras de Primiene, entrecerró bruscamente los ojos y se volteó para mirarla. No. Estaba pensando en el futuro. El continente, sobre el apocalipsis que el altar estaba extendiendo, y las naciones que serían sacudidas. Yeriel estaba pensando en el camino que tomaría Yukline. Esta vez, la orden de represión vino por la religión. La emperador Sopien prohibió la publicación del libro de Apocalipsis sin permiso e incitación religiosa. Además, el fenómeno de la salida de la población, en el que los vecinos fascinados con el altar partían hacia Annihilation, quedaba a cargo de la autonomía del territorio. No sería una buena idea bloquearlos a la fuerza. Un decreto de represión del altar, emitido por el mismo Papa, establece una actitud de línea dura de que aquellos que no cooperen serán excomulgados. La mayoría de los países, como el Imperio, Reok y Yuren, pronto serían dominados violentamente. Por supuesto, la sangre demonio quedaría atrapada en ese torbellino. Va a ser una cacería de brujas. Yeriel volvió a mirar a Primiene. Primiene se encogió de hombros. Parece que la cámara de gas de Reok se ha activado nuevamente. Después de que la expedición al desierto de Sopien resolviera las cosas, había un nuevo peligro por delante. Por cierto, ¿estás bien? Están circulando rumores en el mundo político de que tú puedes ser un sangre demonio. Primiene y Yeriel compartieron que eran sangre demonio hace mucho tiempo. Sí. Está bien. ¿Cómo está la situación allí ahora? Roalak y sus alrededores están estrechamente conectados. El equipo asesino que mencionaste se está preparando para moverse. Estupendo. Yeriel asintió. Este era el gran proyecto que Yeriel estaba preparando hasta el momento. Trabajando en las sombras, maniobrando sangre demonio dentro del campo de concentración de Roalak hacia el exterior para que pudieran ayudar a Dekulin. Su objetivo no era solo eliminar los elementos principales del altar, sino también matar a los nobles del imperio que cooperaban con ellos. No quedarían evidencias. No, aunque quedaran evidencias, no habría sospechosos a los que perseguir. Después de todo, todos regresarían al campamento. Yeriel se cruzó de brazos. Vamos a empezar. Julie estaba haciendo flexiones en barra, pull-ups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y se detuvo en 100. Inmediatamente después, saltó de la barra y comenzó a hacer flexiones, push-ups. Otro cadete se acercó a la barra de hierro ahora vacía. Eres lenta. ¿Eres una babosa? Los gritos de su instructor se apoderaron de ellos. Julie terminó 100 flexiones al instante y arrojó su cuerpo al barro. El suelo negro de maná mordió las plantas de sus pies. Levantó las rodillas mientras avanzaba a gatas. Demasiado lento. Aún así, el instructor dijo que era lenta. Julie volteó la cabeza y miró a su alrededor. Los rostros de los cadetes eran indescriptibles, con ojos vacíos y muecas de dolor. Desde su punto de vista, este entrenamiento infernal comenzó tan pronto como terminó su sesión de entrenamiento anterior. Muévete. Julie se movió. Arrastrándose por el barro, llegó a una empinada pared de madera. La altura era de más de 10 metros. Sin embargo, el maná no podía usarse para este tipo de entrenamiento físico. Así que agarró la cuerda suelta y comenzó a escalar. Justo cuando se acercaba a la cima. Ella se impulsó y cayó. Una vez que aterrizó, Julie corrió hacia el instructor sin mostrar ningún signo de conmoción o dolor. Cadete número 273. Primer lugar. Los instructores no llamaban a los cadetes por su nombre. Eran solo números. Veo que no eres un caso de nepotismo lamentable, Julie exclamó en voz alta. Gracias. En el restaurante justo después del entrenamiento, Julie estaba comiendo sola. Para ser honesta, sabía mejor que las comidas de Freiden. Oye. Cierto cadete puso su plato junto a ella mientras devoraba la comida. Julie miró hacia arriba. Era una mujer de belleza neutra. ¿No, era un hombre? Ellos preguntaron. ¿Escuché que eres de Freiden? Sí. Oh. Yo también soy del norte. Encantado de conocerte. Ella extendió su mano. Julie lo agarró. Yo soy Kwai. El nombre era bastante peculiar. Quan, Kwai. ¿Kwai? Era difícil de pronunciar. Sí. Kwai. ¿Cuál es tu nombre? Cuando se le preguntó por su nombre, Julie dudó un poco. Probablemente era mejor ocultar su verdadero nombre. Yo soy Yuri. Decía Yuri en su identificación. En consideración a Julie, que no estaba acostumbrada a mentir, Josepine cambió solo unas pocas letras. Sí, Yuri.
¿Pero qué clase de problema es este? Por The Cullen. ¿The Cullen y te refieres al presidente? Sí. Estás entrenando en el infierno porque The Cullen está observando. Tomando una cucharada de arroz mientras ella suspiraba, Kwai miró a Julie. Más importante. Tú. Si eres de Freiden, no debes saber mucho sobre el imperio, ¿verdad? ¿Sí? Oh, sí. No lo sé. Entonces. Estupendo. Kwai se acercó a Julie. Seamos amigos. Déjame introducirte. Todo el imperio. Julie reflexionó por un momento, pero no necesitaba hacerlo. Había demasiado que ella no sabía. Sí. Gracias. Tomó la mano del cadete Kwai. La puntuación para la prueba de selección del emperador había terminado. Hubo un total de 8 personas con respuestas correctas. Eran menos de lo que pensaba, pero uno de ellos estaba excluido, así que solo había 7. Sin embargo, había algunos nombres bastante extraños entre ellos. Podía entender a Lowina, Yelm, Sepine y Eperene. Sin embargo, los 4 profesores de la Torre Mágica Imperial, incluidos Reliniciare, eran bastante difíciles de aceptar. ¿Ayudaste? Le pregunté al autoproclamado dios que ahora estaba sentado en la silla de invitados en mi oficina y bostezando. Kwai. ¿Qué? No. Simplemente desperté su potencial y lo saqué a relucir. Fue la fuerza de los profesores lo que los llevó tan lejos. Kwai rió gentilmente. Negué con la cabeza. Pero, ¿puedes moverte tan fácilmente? ¿Qué importa? Al final, nos encontraremos eventualmente. Es bueno hablar mucho. Miré a Kwai. Estaba extrañamente tranquilo. ¿Qué haces estos días? Al principio, no planeé responder. Si lo tratara como a una persona invisible, simplemente hablaría y eventualmente me dejaría en paz. Vine aquí después de ver a Julie. Sin embargo, ante eso, las venas de mi frente se hincharon. Puse los exámenes calificados en un sobre y respondí mientras los sellaba con magia. Estoy buscando a Dios. ¿Dios? Yo. Kwai se señaló a sí mismo, pero eso fue gracioso. Me reí amargamente. No tú. ¿Entonces? En este punto, su rostro se endureció un poco. Un dios, pero no Kwai. Solo había uno. El dios primordial que adorabas. Kwai apretó los dientes. Pensó que lo estaba insultando, después de todo. No es una tontería ni un desprecio. Incluso ahora, estoy pensando en ti estudiando. Hice flotar simultáneamente la Biblia del altar y la de la sangre demonio con psicoquinesis. Uno sería castigado solo por poseerlos, pero si conoces a tu enemigo, eres invencible. Todo lo interpreté con comprensión. Tú y la Biblia de la sangre demonio hacen una profecía común de que Dios regresará. Sin embargo, el tema es diferente. No. Son iguales. Si son iguales, no hay forma de que la sangre demonio no se una contigo. La sangre demonio ahora estaba dividida. Algunos adoraban el altar, pero más de la mitad los veía como enemigos. Kwai. El dios al que serviste puede venir a verte. Un aura recorrió el cuerpo de Kwai. Dios está muerto. Ustedes, los humanos, lo mataron. No. Dios murió por su propia mano. Para que los humanos se desarrollen. Kwai cerró los ojos y una corriente de aire rojo envolvió su cuerpo. Una variable de muerte. Kwai. Creo que sé. Sin embargo, eso no me detuvo. Aunque Kwai quisiera matarme, había una razón por la que no podía. El verdadero nombre de Dios. Whoosh. La variable de muerte surgió como un relámpago, pero él no se movió. Por el contrario, la variable de muerte disminuyó rápidamente. Kwai me ofreció una sonrisa calmada de mala gana. Te lo tomas tan en serio que es ridículo. Es la verdad. Me iré. Negué con la cabeza mientras se levantaba para irse. Deberías haberte dado cuenta antes. Apretó los puños. Si el creador de este mundo es Dios. El Dios que creó este mundo. Es decir, en otras palabras, ¿quién creó este juego? Ya lo he conocido. Por mucho tiempo. Yo. Entonces, Kim Woo-jin ya lo conocía. Whoosh. En ese momento, el frío del otoño me recorrió la espalda. Las cortinas de la habitación del presidente revolotearon ruidosamente. La ventana ni siquiera estaba abierta. Saliste huyendo. Y, Kwai ya no estaba allí. Si él no puede manejarlo, no debería haberme provocado. Sin embargo, me reí. Jardín de la Universidad Imperial. Silvia encontró a un aventurero acercándose a ella mientras caminaba por el campus y comía un bafle. De hecho, finalmente había llegado el momento. Silvia reprimió la risa tosiendo y esperó a que se acercaran. ¿Es usted la señorita Sepine? Ellos preguntaron. Sí. Silvia mostró su identificación. El aventurero asintió y entregó un paquete. Tome, esto es algo del Palacio Imperial. Asegúrese de abrirlo solo, en un lugar donde no haya nadie más presente. Sí. Además de los horarios detallados, alguien del Palacio Imperial la visitará y explicará. El aventurero se alejó rápidamente y Silvia desempacó el contenido del paquete.
Una de las personas que dio una respuesta correcta a la prueba de selección del mago imperial. Sepine. Solo tenía que mirar el título. El resto fue devuelto al paquete y caminó por el jardín. Entonces, con un pensamiento repentino, sacó su bola de cristal. ¿Dónde estás? Banco del jardín. Ella llamó a su primera discípula. Sí. Llegaré allí pronto. Sí. Silvia caminó hacia ella, luego se aclaró la garganta y volvió a decir. Por cierto, tú. ¿Has estado alguna vez en el Palacio Imperial? El. K. Palacio.in.imperial. Tan pronto como mencionó el Palacio Imperial, la voz de su discípula inmediatamente tembló. Después de todo, visitar el Palacio Imperial incluso una vez era un gran sueño para todos los caballeros. Sí. Creo que tendré que ir al Palacio Imperial pronto. Wow. ¿Es eso cierto? Entonces, creo que necesitaré una escolta, y puedo llevar a una persona además de mí. Entonces su voz se cortó. Por un momento, Silvia dudó si la bola de cristal estaba rota. Sin embargo, la discípula pronto respondió con seriedad. ¿Dónde estás ahora? Te veré enseguida. Maestra Sepine. Ya puedo verte. Toma, el bafle. Silvia levantó el bafle. En ese momento, Yuri, su discípula sentada en el banco, se disparó arriba. No importa cuánto lo pensara, su nombre y apariencia se parecían a Julie. Incluso el maná que brillaba a través de ella era similar. Hay algo allí. Ella no estaba tratando de hacerla una discípula sin razón. Había algo inusual y sospechoso en Yuri. ¿Qué quieres decir? Maestra Sepine. Nada. Vamos. Tengo mucho que enseñarte. Silvia primero entregó el paquete a su estudiante. Lleva esto. Sí. Fin del capítulo 311. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos traductores, ni mucho menos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Un villano que quiere vivir. Capítulo 312. Creto miraba hacia el faro construido por el altar. Era un edificio largo construido en medio de Annihilation. La majestuosa altura que parecía alcanzar el cielo probablemente se ajustaba más a la palabra torre, pero el altar insistió en que era un faro. ¿Cuál es el propósito de esta torre? Creto le preguntó al sumo sacerdote del altar, el superintendente de la construcción. Esto es un faro. Ya lo sé. Pero, ¿cuál es su uso? Este faro era la única estructura sobre el suelo en aniquilación y, por lo tanto, el foco principal del altar. Toda la mano de obra del altar, que aumentaba día a día, estaba siendo puesta en este lugar. Esto conecta con la isla. Esto puede corromper a los nobles y caballeros que están ciegos por el poder. El altar había estado entregando en secreto ciertas drogas a la torre mágica y los caballeros en estos días. Era un elixir que despertaba el potencial humano inmediatamente después de la ingestión y elevaba artificialmente su límite. Creto se burló. Los efectos secundarios son graves. No. No hay efectos secundarios. ¿Es eso siquiera posible? Ustedes son los que hicieron quimeras humanas con los sangres demonio. El sumo sacerdote del altar le presentó un elixir desde el interior de su túnica. Analízalo tú mismo. La quimera humana fue, por supuesto, nuestro error, pero fue un proceso necesario. Sin ese poder, el altar no se habría mantenido hasta que Dios apareciera. Un líquido azul se arremolinaba en la botella de reactivo. Creto preguntó, metiéndoselo en el bolsillo. Aparte de usar el portal, observamos estrellas y cometas. ¿Quiso decir observatorio en lugar de faro? Creto se burló de nuevo. ¿Estás obsesionado con la astrología? Este faro atrae cometas. Entonces Creto se endureció en su lugar. ¿Los atrae? Correcto. Una leve sonrisa se dibujó en los labios del sacerdote. Creto, mirándolo, rápidamente desvió su mirada hacia el faro. ¿Y si atrae un cometa? Podemos reiniciar el continente. Él habló con la voz de Kuai. El antiguo ser se llamaba a sí mismo Dios o quería ser llamado Dios. El sacerdote se arrodilló de inmediato y Creto lo miró sin decir una palabra. Incluso los cometas tienen sus nombres y características. Están llenos de maná cósmico. Kuai señaló el cielo nocturno. Pero hoy, él estaba algo diferente. Su rostro, que normalmente estaba relajado, ahora estaba inexpresivo. Como si estuviera enojado. ¿Qué pasó? Ante la pregunta de Creto, Kuai enarcó las cejas. ¿Qué pasa contigo, mostrando interés en mí? Estás diferente de lo habitual. Supongo que es porque acabo de escuchar algo demasiado arrogante. Kuai sonrió y se acercó a Creto. No sabía que Deculain también fuera a ser un devoto. Esto es inesperado. ¿Deculain? Sí. Él también cree en Dios. Deculain mencionó a Dios, el Dios antiguo. Ese antiguo Dios en el que creía Kuai. Creto dijo.
Creo que hay un malentendido. De Cullen es el epítome de un agnóstico. No. Él está buscando a Dios. ¿Dios? Sí. Un Dios que no soy yo. Un Dios que una vez adoré. Aunque ya está muerto. Kwai bajó la cabeza y sonrió con amargura. ¿Eso te molesta? Sí. Porque creo que él conoce el nombre a ese Dios cuando yo no. Kwai no conocía el verdadero nombre de Dios. Ni siquiera se atrevió a preguntar su nombre mientras Dios estaba vivo. Creto, ¿crees que es real? Kwai levantó la cara y miró a Creto. El príncipe se sintió desconcertado. ¿Por qué me preguntas eso a mí? Si vas a convertirte en un dios, ¿no deberías saberlo todo? Es más bien por eso. Kwai respondió con un suspiro. Tengo un presentimiento. Siento la respuesta a cada situación y puedo enfrentar el futuro. La providencia del universo, el fin del continente, el posterior renacimiento, todo eso ya estaba claro en la mente de Kwai. Esa fue la llamada intuición de Dios. Pero supongo que es por eso que sé que lo que dijo de Cullen es cierto. Por un momento, cuando de Cullen dijo esas palabras, la razón por la cual el corazón de Kwai estaba lleno de ira fue por eso. De Cullen conoce el verdadero nombre de Dios. De hecho, Kwai tuvo una intuición. Creto. Kwai tomó la mano de Creto y la levantó hacia el cielo. Los cometas están vagando en ese universo distante. Ahora, Kwai podría tener miedo de lo que él le diría. Sí, como decía de Cullen, si Dios se manifestaba de nuevo, si de Cullen lo encontraba y él, aprendiendo de Kwai. Si este faro atrapa ese cometa, lo atraerá a una velocidad inimaginable por los humanos. ¿Qué me diría? ¿Qué enseñaría? Tenía curiosidad acerca de que estas cosas degeneraran en un ser humano en lugar de un dios. El continente será desgarrado. Dijo Creto. Kwai se rió un poco. Sí. Toda la vida, excepto tú, será quemada, y solo las almas que he preservado permanecerán, esperando renacer. No queda mucho tiempo. Cuando el faro estuviera terminado y el cometa se acercará, Kwai lavaría todos los pecados de este continente. ¿Qué pasa si mi hermana nos alcanza antes de eso? Preguntó Creto. Kwai se rió en voz baja. Puedo detenerla. Yo sé la respuesta. Respondió, se relajó y volvió a mirar al cielo, pero había una espesa niebla en el corazón de Kwai. Creo que sé el verdadero nombre de Dios. ¿Verdadero nombre? Kwai negó con la cabeza y sonrió. Creo que lo averiguaremos pronto de todos modos. El verdadero nombre de Dios, el verdadero nombre de ti. La Orden de los Caballeros está afiliada a la Universidad Imperial. Julie estaba acostada en la cama leyendo un libro recomendado por la profesora Sepine. El libro de teoría era lo suficientemente intuitivo como para que incluso Julie, que no sabía fórmulas, pudiera entenderlo fácilmente. Así que, ¿eso significa que el poder de coordinación es importante? Julie dejó el libro por un momento. El poder de coordinación de maná se coordinaba entre el cuerpo y el maná. Esto era cuán cerca estaban los dos. ¡Ah! Julie se sentó con las piernas cruzadas y elevó el maná de su cuerpo. ¡Wosh! Sin embargo, otra escena le vino a la mente cuando Julie se concentró. Fue un movimiento, la demostración de un manejo de la espada único como ningún otro. Sin embargo, el espadachín que lo realizó desapareció después de mostrar solo un movimiento, y Julie se preguntó cuál podría ser el próximo. Julie abrió lentamente los ojos. De Cullen. Ella dijo su nombre. Como él fue quien la manchó con esta maldición, no podía visitarlo directamente. Josepina y Zeito odiarían esto. SHH. En ese momento, un ruido muy pequeño salió de debajo de la ventana abierta. Los oídos de Julie se animaron. Con cuidado. El reloj marcaba las 11 de la noche. Eso significaba. Es el toque de queda. El radar de su caballero se activó. Julie rápidamente se puso un abrigo. Se puso el sombrero y se lo presionó sobre la cara. Escaló el umbral de la ventana abierta, se aferró a la pared del dormitorio y descendió lentamente. Con sus 5 sentidos sobrehumanos, captó la ubicación del grupo de cadetes y los persiguió en secreto. Después de pasar el dormitorio, llegó al bosque en la parte de atrás. Era un campo de entrenamiento compartido por la Torre Mágica y los caballeros llamado Bosque de la Oscuridad. Bosque. Reflexionó por un momento, pero era difícil pasarlos por alto con su personalidad. Julie los siguió al interior. Las hojas se balanceaban suavemente arriba. A medida que avanzaba por el bosque rebosante de espeluznante maná, ella se volvió aún más sospechosa. ¿Por qué los cadetes vinieron a este lugar? Si se enteraban, ellos serían expulsados sin dudarlo. De todos modos, Julie siguió su rastro como un detective. Pronto, pudo ver a los cadetes, 5 miembros en total, detenerse adelante. Rodearon un pozo en medio del bosque y juntaron sus manos. Entonces comenzaron a cantar. Barkpage. Kuboti. Scooby. Lo que ellos tenían eran algunas escrituras y una hoja de papel. Las escrituras eran un idioma extranjero, pero mirando de cerca el papel. Apocalipsis. El mayor problema del mundo actual es el principal enemigo del imperio, el altar.
Sus escritos proféticos estaban en sus manos. Era sospechoso, pero Julie no podía saltar a "te considero un dios y te adoro". Ella se convenció de inmediato. Julie pensó en cómo responder. ¿Debería reportarse esto como prueba? ¿O debería apresurarse? ¡Wow! En ese momento, cierto vapor oscuro se elevó del pozo. Los cadetes sonrieron y extendieron sus manos, y pronto sus manos salieron con un elixir. Al mismo tiempo, el área se volvió neblinosa. ¿Qué? Confundida, Julie cerró los ojos y los volvió a abrir. El mundo entero se tiñó de oscuridad. Ella no podía ver nada. Ella no podía sentir nada. Ella no podía oír nada. Esto. Julie habló, pero no hubo sonido. Volvió a mirar a su alrededor, pero estaba completamente oscuro. Estaba mirando, lo que estaba sintiendo y lo que estaba haciendo. Julie no lo sabía. Ya sea que estuviera caminando, mirando, hablando o siendo atacada por alguien. De repente, una nueva sensación surgió detrás de ella. Sorprendida, Julie trató de mirar a su alrededor, pero el fuerte agarre de alguien la detuvo. Era la fuerza de un guerrero. ¿Eran unos enemigos? No, si fueran unos enemigos, no tenían ninguna razón para perdonarla. Por supuesto, puede ser simplemente que ella no pudo identificarlos como amigos o enemigos. Swoosh. Swoosh. Un dedo se movió por su espalda. La sensación era extrañamente clara. Estaban escribiendo letras. No te muevas. Ni siquiera abras la boca. Dejó que su cuerpo se detuviera como se le indicó, por ahora. Habla despacio ahora. ¿Por qué viniste aquí? Julie habló, pero no dejó ningún sonido. Puedo escuchar tu voz. Está bien. Dime. Algunos cadetes eran sospechosos, así que los seguí. Tú también pareces un cadete. Sí. Lo soy. Entonces no des un paso adelante. Podrías haber muerto hoy. ¿Quién eres tú para hablar así? Alguien quien tiene más responsabilidad que tú. Respira cada vez que hables. No olvides respirar. Sí. Pero, ¿qué es esta oscuridad? Todos los días en el bosque oscuro, se extiende un velo bastante espantoso. Así que la entrada estaba prohibida. ¿Y cómo sabes eso? ¿Podrías por favor decirme quién eres? Julie volvió a preguntar, pero no hubo respuesta. Ellos son del altar. El altar se ha instalado dentro de la universidad. Parece que es necesario tomar acción. Por favor, dígame su nombre. Esto no es algo que puedas hacer. Notificarlos no lo va a solucionar. ¿Sí? Ya hay demasiada gente trabajando para el altar en esta universidad. Los ojos de Julie se abrieron. Por el elixir que acabas de ver. Una botella de ese elixir puede lograr más resultados que un año de arduo trabajo. ¿Un año? Sí. Aquellos que han probado la fuerza y el talento con demasiada facilidad no pueden dejarlo ir. Tal vez ya sean cerca de la mitad. ¿La mitad? Julie estaba asombrada. Nadie podía oírlo, pero probablemente estaba gritando. Así que no confíes demasiado en las personas que te rodean. Vamos a cooperar. No confíes en las personas que te rodean. No voy a tomar el elixir del altar o dejarme cegar por la conveniencia, y por supuesto, aún no sé quién eres, pero pareces alguien igual. No soy tan débil como para buscar la cooperación de una niña como tú. Ante sus palabras, Julie negó con la cabeza. Más que orgullo, era justa indignación, actitud de caballero. Volveré la próxima semana a la misma hora. Con más preparación que ahora. Eres terca. No es terquedad. Como cadete de la Orden de los Caballeros, debo investigar si la universidad está siendo tomada por fuerzas externas. Él se quedó en silencio por un momento. En efecto. En ese momento, las cadenas que la rodeaban se soltaron y el mundo se reveló nuevamente. La niebla se había desvanecido. ¿Quién? Julie rápidamente miró hacia atrás. Pero nadie estaba allí. Ni siquiera había un rastro de huellas. En efecto. ¿Me conoce? Era una situación que ella no entendía del todo. En ese momento, cuando Julie se rascó la nuca y pensó en ello, sonó su bola de cristal. Yuri. ¿Estás lista para ir al Palacio Imperial? El mensaje de Sepine. Solo entonces Julie miró hacia el cielo. Muy pronto. Era de mañana. El Palacio Imperial de la isla. Regresé allí de acuerdo con el horario y, por alguna razón, Sopien me recibió con una mirada apagada. De Cullen. Viste a Julie. Así que es por eso. Se quejó mientras golpeaba una piedra blanca con el dedo mientras jugaba Go. HMPH. Lo huelo. El olor del maná anterior. Incliné la cabeza sin decirle una palabra. ¿Estuvo bien? Ella sigue siendo una mujer inflexible. Ah. Suficiente. No quiero escucharlo. Más bien, ya he realizado entrevistas con los magos que has seleccionado. Sí. He oído. 8 personas con respuestas correctas a las preguntas de teoría. Sin embargo, la teoría fue solo la primera prueba, y lo más importante fue la entrevista con el emperador. 3 fueron útiles, pero voté al resto porque no eran nada especial. La clase empieza hoy. Así que. Sopien se puso de pie. Luego agitó su mano izquierda. De Cullen. Levántate. Levántate y ven a mí.
Tengo algo que darte. ¿Qué está pasando ahora? Me levanté y me acerqué a ella. Sopien sonrió cálidamente. De Cullen. Sopien dijo mi nombre. Sin embargo, el sonido se sintió distante. De Cullen. Sus piernas mientras caminaba hacia mí temblaban y su cuerpo se tambaleaba. Como si el techo y el suelo se estuvieran alejando de mí por primera vez en mi vida, desde que me convertí en The Cullen, sentí que algo estaba fuera de lugar. Pude ver un poco de la cara desconcertada de Sopien, pero no pude pensar más. Ese fue mi último recuerdo antes de que todo se oscureciera. Tú. Sopien sostuvo a The Cullen en sus brazos. No, ella lo atrapó. The Cullen. Él no se movió a pesar de cómo ella lo llamó. Parecía no haber latidos del corazón, y solo dejó el más leve sonido de respiración. Sopien sonrió después de un momento. No te preocupes. Metió la mano en la túnica de The Cullen. Sin darse cuenta, su corazón comenzó a latir con fuerza, y su rostro se puso rojo, pero a pesar de que la urgencia de atacarlo estaba burbujeando. Yo te curaré. Ella no actuaría como una tonta. Lo soportó con una paciencia sobrehumana. Sin embargo, con el lenguaje divino que había aprendido en preparación para tal evento, sanó su cuerpo. Tienes un cuerpo estupendo. Sopien se tragó la baba. Fin del capítulo 312. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos traductores, ni mucho menos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Un villano que quiere vivir. Capítulo 313. Cuando abrí los ojos, lo primero que vi fue el rostro de Sopien. Sus ojos cálidos me miraron, mojados por las lágrimas y de alguna manera incluso benévolos. Mientras la miraba así, mi mano se movió lentamente. Sin darme cuenta, acaricié su mejilla. La emperatriz/emperador dejó escapar un sonido ahogado. Tardíamente traté de apartar mi mano, pero su mano agarró la mía. Profesor. Sopien me miró y sonrió un poco. En ese momento, un dolor de cabeza me golpeó. Mi ceño se crispó y la preocupación se extendió por la expresión de Sopien. No estás bien. Sin embargo, yo debo haberlo causado, ¿verdad? La emperatriz dijo con pesar. Agarró mi mano, y con su mano acariciando su mejilla con la mía, dijo en voz baja. ¿Es porque te impuse demasiados recuerdos? Su Majestad. La interrumpí. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Sopien respondió como si estuviera insatisfecha, sacudiendo la cabeza. Menos de 15 minutos. Es así. Levanté mi torso. Hombre de Hierro se había derrumbado. Rastros de ella estaban por todo el lugar. En particular, el dolor en mi corazón persistió. Gracias. Sin embargo, ahora la recuperación se estaba produciendo por sí sola. Al ver que el maná de Sopien quedó débilmente en mi cuerpo, probablemente fue gracias a ella. Has dominado un arte divino. Sopien sonrió. Es el lenguaje divino y el lenguaje rúnico combinados. Has aprendido lo que yo no he enseñado. Sí. Las runas son un lenguaje antiguo con maná, pero el lenguaje divino es solo un lenguaje primitivo. Combinando las propiedades de los dos lenguajes. Sus dedos rozaron mi mejilla. Te he otorgado el espíritu del lenguaje, autorrecuperación. Espíritu del lenguaje. La magia suprema de este mundo, poder virtualmente divino. Pero solo es efectivo cuando estás conmigo. Cuanto más cerca estés de mí, mejor. Diciendo eso, Sopien envolvió sus brazos alrededor de mi nuca. Ella sonrió como un zorro. Así que. El rostro de Sopien descansaba contra mi hombro. Murmuró, inclinándose más cerca. Ahora, yo te protegeré. Incluso si hay un límite, incluso si pudiera morir y desaparecer. Toc, toc. Sopien tenía una mirada bastante insatisfecha cuando miró hacia la puerta y la aparté. Su Majestad. La selección de magos llegará pronto. Esta era Lía. De camino al Palacio Imperial, Silvia estaba sentada en el asiento trasero de un sedán de lujo. Pero ella no estaba sola. Se le permitió tener un acompañante como asistente de selección. Silvia miró el asiento a su lado. Yuri. Esta joven caballero todavía estaba mirando un mapa interior de la Universidad Imperial. ¿Es por ese bosque oscuro? Preguntó Silvia. La caballero se estremeció. Sí. Es mejor no acercarse al bosque oscuro. La concentración de energía oscura es demasiado espesa. Es así. Al ver a esta mujer, Silvia tuvo un pensamiento. Quizás, ¿no es ella Julie? ¿Pasó algo ahí dentro? Preguntó Silvia. Julie negó con la cabeza. No. Lo que sea que haya pasado, ella no lo diría. Silvia sintió que sabía por qué. Tal vez sea por el libro de Apocalipsis y el elixir. Los ojos de Julie se abrieron. Silvia se rió y asintió. Incluso en la Orden de los Caballeros, esto es un problema serio. ¿Lo sabe? Es famoso en la torre.
Todos los demás cadetes y estudiantes de magia saben que recibirás el elixir si eres fiel al libro de Apocalipsis. Sin embargo, todavía hay mucha gente que lo considera una historia de fantasmas. Silvia sacó una lista libretas de calificación. Hay muchos magos de la Torre Mágica cuyas calificaciones se han disparado. Al menos un 27%, e incluso en la Orden de Caballeros un 25%. Quizás más estudiantes se sientan seducidos por esta promesa de un ascenso rápido. Julie enfocó sus ojos en la lista. Mirándola, dijo Silvia. Voy a preguntar de nuevo. ¿Conociste a alguien en el bosque oscuro? Julie miró a Silvia. Luego respondió con firmeza. Sí. Conocí a alguien. ¿Quién? No sé quién es. Porque el velo lo cubría todo. ¿Fue ayer? Sí. Silvia sacó el tablero Wizard de su bolso y buscó la patrulla del bosque oscuro de la noche anterior. ¿Qué es esto? El tablero Wizard. Las patrullas del bosque oscuro son realizadas por miembros de la facultad o caballeros en servicio activo. Sus turnos son públicos, así que averiguaré quién lo hizo anoche. Ah. Julie se interesó. Silvia identificó a los patrulleros de la noche anterior. Lawaine. Un caballero llamado Lawaine. Era un caballero bastante famoso, por lo que incluso Silvia había oído hablar de ellos. Oh. Los ojos de Julie se abrieron. Preguntó Silvia. ¿Lo conoces? Sí. Lo conozco. Lo conozco bien. Por supuesto, conocía a Lawaine. Él estuvo en el mismo año que ella. Si era Lawaine, era comprensible que pareciera conocerla. De hecho, él es un caballero recto. Es así. Mientras hablaban, podían ver su destino a lo lejos. Estamos aquí, Julie. Sí. Estamos aquí. Julie respondió con naturalidad. Ni siquiera sabía lo que acababa de escuchar. Espere por esto. ¿Es tu primera vez en el Palacio Imperial? Sí. Julie apretó los puños con fuerza como si estuviera emocionada. Por supuesto, podría ser alguien a quien no le importaba que la llamaran por el nombre equivocado. Ella podría ser alguien que preferiría que la llamen por el nombre equivocado que corregirlo y hacer que la otra persona se sienta avergonzada. Pero, aún así, si inconscientemente escuchara otro nombre, su cuerpo habría mostrado alguna reacción. Julie no mostró tales signos. Ella estaba tomando el nombre de Julie como suyo. Eso convenció a Silvia, y el perenne pronto le vino a la mente. Debe haber sido ella. Sal. Sí. El auto se detuvo y las dos desembarcaron juntas. Los caballeros del Palacio Imperial se acercaron. Julie tenía una mirada nerviosa. Julie. Silvia la miró y dejó escapar un pequeño suspiro. Julie entró en el Palacio Imperial. No hubo una búsqueda o inspección de identificación especial para ver si tenían negocios con el emperador. Fue una suerte para Julie, que todavía usaba un seudónimo. Mientras su majestad entrevista a los magos de selección, los acompañantes se quedarán aquí. La dama de la corte, Anne, la condujo a una habitación separada. Sí. Bien. Julie asintió. Anne sonrió gentilmente y se fue, y Julie se fue sola, parpadeó repetidamente. El paisaje del Palacio Imperial era tan hermoso que se quedó sin palabras. El candelabro de cristal reflejaba la luz, centelleando sobre los azulejos blancos. Había varias caras que Julie no conocía. 7 de ellos se reunieron alrededor de la misma habitación. Vino otro. ¿Quién? Entre los 7, 2 pequeños. La miraban fijamente. No sabía quiénes eran, pero Julie inclinó la cabeza. Entonces una sonrisa se dibujó en el rostro del chico. Hola. Soy Leo. Soy un aventurero. El lindo niño con cabello castaño se presentó. Por otro lado, el niño de cabello azul a su lado solo hizo una reverencia. Este es Carlos. El niño llamado Leo lo presentó en su lugar. Julie se rió. Soy la caballero Yuri. Vine como acompañante al Palacio Imperial. ¿Y ustedes, chicos? Estamos aquí para conseguir una misión. ¿Por qué su majestad tiene una misión que entregarnos? ¿Una misión? Sí. Estos niños pequeños ya eran aventureros lo suficientemente importantes como para recibir misiones del Palacio Imperial. Sintiendo de nuevo la brecha de esos 10 años, Julie se sentó en una silla cercana. En ese momento. Crack. La puerta se abrió de nuevo. Los tres miraron hacia arriba y Leo exclamó. Lia. SHH. La chica llamada Lia rápidamente se llevó el dedo a los labios. Y luego gritó. El conde Yukline llegará pronto. 3 signos de exclamación aparecieron sobre sus cabezas. No solo Leo y Carlos sino también Julie. Carlos y Leo se escondieron rápidamente, y Julie giró su silla para ocultar su rostro. Prepárense. Lia se dio la vuelta y cerró la puerta. Toc toc. Julie giró la cabeza para que no se viera su rostro, y el resto de los caballeros se enderezaron para que sus rostros pudieran verse. Crack. Un lujoso aroma fluyó a través de la puerta abierta.
El bastón de Dekulin tintineó en el suelo cuando entró. Un total de 5 acompañantes para los magos de selección, ¿correcto? Sí, así es. Julie rápidamente se cubrió la cara con un mantel cercano mientras los otros caballeros respondían. Veo que hay una persona rara. Dekulin pareció encontrarlo absurdo. Los otros caballeros se echaron a reír cuando Julie bajó la cabeza. Lo siento, tengo una enfermedad de la piel. Ok. La cara no importa, de todos modos. Solo hay unas pocas cosas que tengo que decirles sobre la etiqueta del palacio. Dekulin chasqueó los dedos. Las luces de la habitación se apagaron. Primero. Solo les diré lo más importante. Cuiden su vida. ¿Vida? Preguntó Julia. ¿Cuidar por su vida en el Palacio Imperial? Dekulin asintió. Sí. Esa es la única razón por la que permití un acompañante para cada uno de los magos de selección. Ahora el Palacio Imperial está en peligro. Para ser precisos, cierta corriente mágica lo ha engullido. Dekulin habló lentamente. Debido a ese incidente, Su Majestad dijo que ella misma había contratado aventureros, pero esos aventureros no vinieron. Aventureros. Julie recordó a Leo y Carlos, quienes acababan de presentarse. Los dos niños se escondieron inmediatamente cuando llegó Dekulin. No necesitamos novatos que no cumplan sus promesas. Dekulin sacudió la cabeza con desdén y volvió a chasquear los dedos. Primero. La enseñanza de los magos de selección continuará durante 3 días en los jardines del Palacio Imperial. Pueden quedarse aquí mientras tanto. Ya sea que estén compitiendo, disfrutando de las instalaciones del Palacio Imperial, jugando a las cartas o lo que sea que hagan, no me importa. Pero. La expresión de Dekulin se endureció. Dijo, mirando a su alrededor. Por la noche, el maná del Palacio Imperial se vuelve más fuerte y, por eso, pueden encontrarse con estos seres demoníacos. Sospechamos que este fenómeno también es obra del altar. Suosh. El maná de Dekulin se elevó a través del espacio oscuro y pronto tomó forma. Era una forma espeluznante con una túnica que cubría su rostro. Para ser precisos, es un ser demoníaco llamado Comunicador. Ellos les arrojarán al azar por el Palacio Imperial. En casos extremos, estos tipos pueden desterrarlos hacia Annihilation. Existencia demoníaca, así que un bastardo que no era un demonio, pero poseía su temperamento. Dekulin se encogió de hombros. Así que, no salgan de noche siempre que sea posible. Ni siquiera caminen por los pasillos del Palacio Imperial. Entonces alguien levantó una mano. Julie miró hacia arriba y se sobresaltó. Era el caballero Rafael, su superior en el pasado. ¿Está bien si los destrozo? Preguntó Rafael. Dekulin sonrió y asintió. No importa. En ese caso, usted habría aliviado las preocupaciones de su majestad, por supuesto, lo recompensaría. Bien. Rafael sonrió y los ojos de Dekulin se posaron en Julie. Para ser precisos, el mantel cubría su rostro como una momia. Parece que hay un fantasma de mantel, pero no quiero hablar contigo. Descansen, todos, por ahora. Julie sintió que todo su cuerpo se ponía rojo cuando se inclinó. Fin del capítulo 313. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos traductores, ni mucho menos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Un villano que quiere vivir. Capítulo 314. En el pasillo del Palacio Imperial. Atrapado en una telaraña o en un laberinto, caminaba por los pasillos, pero no sabía a dónde me llevaba. Toc, toc. Solo el sonido de mis pasos resonaba claramente a través de la oscuridad. Pude ver a una persona al final del pasillo esperándome. Toc, toc. Él era último de este mundo. El más semejante a Dios, el último creyente. Me acerqué a él sin dudarlo. Kwai. Él se tambaleó como un fantasma y me miró fijamente. Vamos hacia Annihilation del altar. Annihilation. Kwai me miró a los ojos. Vamos a tu templo. Templo. Los ojos de Kwai se alzaron con duda, pero fue solo por un momento antes de que respondiera. Creo que ya sabes lo que estoy pensando. Asentí. El maná del lado de Kwai se agrupó en Cierdied. Era un transmisor. Vamos. Kwai hizo un gesto. Luego, el maná del transmisor nos envolvió. Cerré los ojos por un momento mientras la niebla llenaba el aire, luego los abrí de nuevo. Estamos aquí. Dijo Kwai. Miré alrededor de Annihilation. Esta tierra donde la vida no podía sobrevivir, esta tierra maldita donde la energía oscura ondulaba. Una torre ascendió a los cielos sobre nosotros. ¿Es eso un faro? Sí. Veo que lo reconociste enseguida. Creto dijo que esto es una torre. Kwai sonrió un poco. Miré el faro con comprensión y visión. Capté todas las funciones e intenciones ocultas, significados y voluntades, detrás de su construcción de un vistazo. Aún le falta. Esa fue mi conclusión. Volví a mirar a Kwai. ¿No es esto lo que diseñaste?
Parece que no tienes la habilidad suficiente para afirmar que eres un dios. Kuai se rió amargamente y me tocó el hombro. Deku-len. Sabes que las muñecas tienen un ciclo de vida útil. Kuai señaló su cuerpo. Soy imperfecto. No, no soy yo. Solo me estoy imitando a mí mismo y solo soy una muñeca. Mi verdadero yo está fuera de este mundo. Luego se volteó hacia mí con un puchero. Me interrumpiste, así que no me queda mucho tiempo. Si quisiera hacerlo perfecto, él podría hacerlo. Sin embargo, el problema era el tiempo. En este momento, Kuai todavía era una muñeca, atrapada en un cuerpo falso con limitaciones, por lo que no tenía que ser perfecto. Deku-len. ¿Ahora, entiendes por qué vine a ti? Preguntó Kuai. Asentí. Cooperaré. ¿Y? Los labios de Kuai temblaron. Volvió a mirarme e inclinó la cabeza. Tú usarás este faro para observar cometas y destruir el continente. Esto es solo la inicialización. Lavando el pecado original y regenerando de nuevo la pureza. Eso es destrucción. Kuai negó con la cabeza, pero no expresó ninguna objeción. No pudimos convencernos el uno al otro de todos modos. Sin embargo, construir este faro es un proceso que ambos debemos emprender, aunque nuestros objetivos son diferentes. Kuai no dijo nada durante un momento. Este faro está inacabado. Este faro ahora era simplemente un lugar donde se podía observar el universo distante. Lo sé. Pero es suficiente para reiniciar el continente. Por supuesto, Kuai tenía razón. Si un cometa llegara pronto, ejercería su poder el tiempo suficiente para borrar el continente. No niego la palabra incompleto. Sin embargo, si Kuai y yo trabajáramos juntos, iríamos más allá de la simple observación del universo. Avanzaría hacia un faro donde se podría observar todo lo que existe. No hay mucha diferencia entre suficiente e insuficiente en primer lugar. Una leve sonrisa apareció en los labios de Kuai. Para completar el faro, necesitas mi fuerza, y yo también necesito tu fuerza para observar a Dios. Yo estaba pidiendo una tregua temporal. Incluso si esto fuera un propósito para una causa, un medio para traicionar al emperador y al continente, ¿violaba esto el principio de Deku-len? No lo violaba. Si Dios vuelve, este momento y mi voluntad no cambiarán. La voz de Kuai se calmó. Al contrario, Dios quiere que el continente sea destruido. Los descendientes de su asesino están arruinando este continente. Kuai. Me encontré con los ojos de Kuai. De alguna manera, era lamentable. También era divertido. Dios no controla la voluntad de la creación. La elección siempre fue tuya. Él escuchó en silencio. Eres tú quien interpretó el apocalipsis de Dios como una matanza, tú quien oró durante 10.000 años y tú quien finalmente fue aislado del mundo. Una criatura que sirvió a Dios toda su vida, y su existencia terminó destrozada. Tú que estás decidido a convertirte en un dios ahora y tú te declaraste que borrarás el continente. Kuai sonrió. Sin embargo, no era una sonrisa cálida. Era como una llama fría mezclada con hostilidad, ira y caos. Al final, la elección fue tuya. Y, ahora estás probando el apocalipsis de Dios. ¿De qué apocalipsis estás hablando? Ante el tono frío de Kuai, respondí. Dios escogió su muerte por vuestra libertad. La muerte de Dios fue, después de todo, un suicidio. Incluso Kuai, que vivió solo para Dios, tuvo su propia voluntad cuando Dios murió y desapareció. Esa fue la prueba. Tu indulgencia no mató a Dios, pero Dios se suicidó por tu libertad. Wash. De repente, la energía roja se elevó del cuerpo de Kuai. Nuevamente, una variable de muerte. Dios no es así. Alguien que moriría por su mano, como los humanos. No. Es un Dios porque puede elegir incluso la muerte. Al morir, Dios nos ha dado lo más puro y fundamental de la existencia y la muerte. Entonces. Kuai apretó los dientes. La variable muerte se envolvió alrededor de mi cuello. ¿Por qué yo no morí? Había ira en su voz. Él, que había mantenido la compostura hasta el momento, finalmente mostró sus sentimientos honestos. Fueron 10.000 años. ¿No sabía Dios que nacería un ser como yo? Preguntó Kuai. Lo miré a los ojos y respondí. Él no lo sabía. Te equivocas. No conoces a Dios. Entonces, él lo sabía. ¿Es eso una broma? La boca de Kuai se cerró con fuerza y yo negué con la cabeza. ¿Una broma? ¿Cómo pueden los humanos entender la voluntad de Dios? Pero una cosa es cierta. Volví la mirada hacia el faro. Probablemente es por eso que vine aquí. Kuai no respondió. Se quedó sin palabras ante mi absurdo ego. Sin embargo, esto no era una broma tonta o una broma. Hablé en serio. Si Dios no sabía que existías, Él me preparó deprisa, o lo arregló de antemano porque lo sabía. Cualquier interpretación es posible. Porque la fe no es de Dios, sino del creyente. Eres descarado. Incluso si tu alma es especial, esa no es la voluntad de Dios. Eres tú el descarado, Kuai. No solo estoy en un nivel especial. Mirando hacia el faro en Annihilation, pensando en la persona que me estaría observando desde algún lugar alto en el cielo, llegué a una comprensión natural. Soy único en este mundo.
Tan grande como el dios al que serviste. Por un momento, el rostro de Kuai se quedó en blanco. Sin embargo, no era ni una mentira ni un farol. Kim Woo-jin, que habitaba en The Kulin. El yo que vino desde fuera de este mundo a este lugar no era muy diferente de la persona que creó este mundo. Yo dije. Supongo que ahora me di cuenta de la razón por la que vine aquí. Eso fue gracias a ti, Kuai. Kuai no habló durante un largo tiempo. Sin embargo, la variable muerte pronto disminuyó, y la mirada de incredulidad en sus ojos pronto se convirtió en alegría. ¿Quieres decir que yo fui la razón por la que viniste aquí? No tuve que responder. Extendí mi mano. Cooperaré. Tú también deberías cooperar. En el momento en que dije esto me dolió como si me estuvieran apuñalando. Pero si estaba en mi corazón o en mi alma, no lo sabía. Tal vez, cualquiera que sea el propósito, este proceso no era tan diferente de traicionar a Sopien. Kuai también lo señaló. El emperador al que sirves debe estar arrepentida. Y es una vida a la que no le queda mucho de todos modos. Además, esto será en acuerdo con The Kulin. En el continente, los informantes del altar se multiplicaban día de día debido al elixir. La razón por la que no me molesté en oprimir a aquellos que sucumbieron a la tentación del poder fue que era el final que esperaba Kuai. Los humanos se matarían unos a otros y conducirían a su destrucción. ¿Acuerdo con The Kulin y a pesar de que toda tu familia podría ser destruida? Preguntó Kuai. Tú, el guardaespaldas del emperador, un traidor que ha caído, convirtiéndose en un colaborador del altar. Cooperé con el altar. Contribuí a la terminación del faro. No, yo mismo diseñé, remodelé y completé el faro. Un criminal de guerra de primera clase cegado por el poder que intenta destruir el continente. Podrías convertirte en un Black Beast peor que tu maestro, Roakan. El hecho de que me uní a Kuai se revelaría si el altar ganaba o perdía. Mancharía mi nombre y mi familia con inmundicia. No, yo lo seré. Ciertamente. Asentí. No me importa. No importaba. The Kulin no era un vasallo, ni un leal, ni un apóstata en primer lugar. No era un hombre pequeño que solo valoraba su seguridad y prosperidad, ni un idiota que destruiría el continente por el bien de su majestad el emperador, ni un hombre paranoico obsesionado con los principios, ni un hombre débil que está cegado por el amor. Ya conozco mi identidad. Yo no pertenecía a nada. Yo era un villano. Un villano. El villano elegido de Kulin. Los ojos de Kuai temblaron ligeramente. Sigo siendo un villano. Y así como el héroe excluyó el mal con su bien, el villano redimió el bien con su mal. Es justo que el villano desaparezca con su maldad. El futuro que Kuai quería, una tragedia en la que los humanos derramaran sangre y se mataran unos a otros, no ocurriría mientras existiera esta gran culminación del mal. Mientras tanto, Julie jugaba a las cartas. Sus oponentes eran Leo, Lia y Carlos del equipo aventurero de Garnet. El juego era el póker. Pero, ¿por qué no podemos salir, Lia? Preguntó Leo. Hay una cosa llamada transmisor. Pido. Lia respondió mientras ponía una ficha en la mesa. ¿Transmisor? Sí. Es un ser demoníaco que lleva a los humanos, pero parece que el altar lo ha liberado en el Palacio Imperial como control. Altar. A Julie le dolían los oídos cuando escuchaba ese nombre. Entonces, si nos atrapan, podemos ser teletransportados a Annihilation, ¿verdad? Sí. Pero también podemos ser trasladados a otros lugares que no son normales. Subo. En ese momento, el niño llamado Carlos duplicó su apuesta. Julie volteó a mirarlo con sorpresa, mientras Leo y Lia la miraban. ¿Qué hará la caballero Yuri? Preguntó Lia. Julie se mordió suavemente el labio. Su mano era un par de sietes, pero la apuesta era de solo 10.000 elmes. Por supuesto, estas eran las fichas que regalaba el Palacio Imperial para promover la amistad, pero ella era demasiado pobre para seguir adelante. Me retiro. Julie bajó la mano. Lia sonrió. Oye. No. Eres una cobarde. Sí. Así es. Ella no cayó en el ataque. Ella podría ganar la próxima ronda de todos modos. Entonces mostremos nuestras manos. Tengo un par de seises. La mano de Lia era más débil de lo esperado. Julie se rió por sus adentros, pero las otras manos que se mostraron a continuación ni siquiera eran un par. Gané. Julie miró a Lia tomar la apuesta con envidia y barajó las cartas con un puchero. Por cierto, ¿todos ustedes saben acerca de los rumores que se están extendiendo por la Universidad Imperial en estos días? Ella preguntó con cuidado. Lia reaccionó primero. ¿Rumores? Sí. Lia miró a Julie a los ojos. Julie mantuvo su mirada por un momento y se preguntó, ¿esta persona es justa? ¿Sobre el elixir? Preguntó Lia, y Julie se estremeció. ¿Los rumores ya se habían extendido por todas partes? Sí. Bueno, y la gente común no lo sabe, pero los aventureros como nosotros lo sabemos. Incluso entre los aventureros, eso es famoso. Oh. ¿Los aventureros beben este elixir? Algunos. Pero menos que los caballeros o magos. Nos convertimos en aventureros en primer lugar porque no queríamos estar atados a nada.
Pero. La frente de Lia se arrugó. ¿Tú hay de ti? No tomo prestado el poder de tales cosas. Eso es un alivio. Lia sonrió, pero la forma en que sonreía era extraña por alguna razón. Julia frunció el ceño. Había visto esa expresión en alguna parte. Era familiar. Si era familiar para ella y en otras palabras, debe haber sido familiar hace 10 años. ¿Oh? Cierta escena apareció en la mente de Julie. Para ser precisos, fue hace mucho tiempo cuando vio a The Cullen en sus días de academia viendo a alguien en secreto y sonriendo. Había una mujer con él. ¿Qué? Lia inclinó la cabeza y Julie preguntó con los ojos muy abiertos. Por casualidad. ¿Conoces a Yuli? Fue en ese momento. Crash. La luz del techo se rompió y la ventana se hizo añicos. ¿Quién es? Julie sacó su espada. Lia, Leo y Carlos envolvieron sus cuerpos con Mara. La oscuridad cayó sobre la habitación. Un ser demoníaco apareció con un espeluznante escalofrío. SHH. Es un transmisor. No hay amenaza para nuestras vidas, por ahora, así que no se pongan demasiado nervioso. Lia tomó la mano de Julie. Julie se sobresaltó, pero Lia habló como una experta. Todos tómense de la mano. De esa manera, no terminaremos solos en algún lugar. Julie asintió, sosteniendo su espada en una mano y la mano de Lia en la otra. Esta pequeña aventurera era extrañamente digna de confianza. Fin del capítulo 314. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos traductores, ni mucho menos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Un villano que quiere vivir. Capítulo 315. El altar de Annihilation, había mucha gente en su santuario. Incluso si no hubiera edificios sobre el suelo, varias figuras humanas se habían reunido en las profundidades subterráneas. Observé sus rostros. Hay muchos creyentes. El santuario estaba abarrotado como un pueblo. Adultos, viejos y jóvenes, mujeres, hombres y sin importar la edad o el género, continuaron su vida bajo tierra en una tierra ya extinta. ¿Sí? Preguntó Kuai. ¿Parecen infelices? Negué con la cabeza. Aquí, los niños corrían vigorosamente, sus padres miraban con alegría, y el anciano predicaba enseñanzas con su sabiduría. Pero a pesar de su edad, todos tenían sonrisas juveniles. Parecía lejos de la desesperación o el lavado de cerebro. Para nada, así que no entiendo por qué quieres matarlos a todos. No es matar. Conservaré las almas de los creyentes. En mi próximo mundo, estarán conmigo. Kuai agitó suavemente la mano. Entonces el espacio cambió. De nuevo, a la tierra de Annihilation. Kuai me miró con una sonrisa. Entonces, ¿somos aliados temporales? Es solo una colaboración basada en la necesidad. Kuai asintió y le tendió la mano. Sí. En este punto, también tengo curiosidad. ¿Eres tú el que Dios ha dispuesto por mí? Sin una palabra, agarré la mano de Kuai. ¿Cuándo vas a arreglar el faro? Volví a mirar hacia el faro y respondí. Ahora mismo. ¿Estará bien? El sol de la mañana brillaba intensamente. El sirviente del altar le preguntó a Kuai. Se rió un poco. ¿Qué quieres decir? Ese hombre. Su confidente señaló el faro. Para ser precisos, señaló a The Cullen junto al faro. Es sospechoso. Él estaba tallando un círculo mágico con su acero de madera. También estaba reconstruyendo el faro. Su psicoquinesis ya había desmantelado gran parte de la estructura en cuestión de segundos. Los restos flotaban en el aire a su alrededor. Parece que está tratando de destruir el faro a propósito. No dudes de él. Kuai negó con la cabeza. Yo lo veo en mis ojos. El faro se está reensamblando correctamente. Sí. El esbirro no dudó de él. Para ellos, las palabras de Kuai eran la ley y la fe misma. Ve ahora a predicar el libro de Apocalipsis. Sí. Se fue así. Kuai lo vio irse antes de volver a mirar a The Cullen. ¡Wow! El maná generado por él, la psicoquinesis desmantelando el faro capa por capa, finalmente desmontando por completo toda la estructura. Fue bastante espectacular. Kuai. Kuai se volteó y vio que Creto se acercaba. ¿Por qué está aquí el profesor? Creto, que estaba a punto de hacer esa pregunta, vio de inmediato todas las piedras flotando en el aire y sus ojos se abrieron como platos. Es una sociedad temporal. ¿Qué? Los ojos de Creto, en estado de shock, miraban sin ver a Kuai. The Cullen solo accedió a ayudar a completar el faro. Eso. Sí. The Cullen traicionó a Sopien. Kuai añadió una cosa para que Creto no lo malinterpretara. Por el bien de Sopien, él la traicionará. Un transmisor era un ser que transmitía. Podría transmitir algo a alguien o a alguien a alguna parte. Eran bastante molestos en el juego. Hiciera lo que hiciera alguien, de repente lo expulsaban a otro campo.
¿No es esto el santuario? Preguntó Lia. Santuario. Ella podría decirlo de un vistazo. Era el hogar del altar escondido en el sótano de la Tierra de la Muerte donde no crecía ni hierba ni flores. ¿Te refieres a ese santuario? Julie habló y se tapó la boca con la manga. El aire era turbio. Sí. Esta es la fortaleza del altar. Los ojos de Julie se abrieron. Se puso la espada alrededor de la cintura y Leo, Lia y Carlos la detuvieron rápidamente. Está bien. No es un lugar donde nos matemos tan pronto como nos encontramos. Más bien, es peligroso ahí fuera. No está mal por dentro. ¿Es eso posible? Sí. Aunque sea una secta, son creyentes. Solo asegúrate de cubrirte la cara. Sí. Los cuatro se subieron las capuchas de sus túnicas. De todos modos, parece que el altar secuestra a la gente con esos transmisores. Caminemos. Julia asintió con una mirada amarga. Leo, Carlos. Tú también. Sí. Ok. Así que los cuatro se movieron. Como dijo Lia, el paisaje en la base del altar era bastante pacífico. La gente vivía normalmente aquí abajo. ¿Es este el altar que causó el caos en el continente? Sí. Si es una religión opresiva, es más fácil de tratar. Esto es lo que lo complica. Por eso el jefe final era el jefe final. Mientras jugabas, a veces se sentía como si los creyentes aquí fueran más buenos e inofensivos que los humanos en el continente. El ejemplo más típico fue la opresión del protestantismo. Tal vez, incluso ahora, estaban matando a los creyentes del altar. Indiscriminadamente, infligiendo la tortura más dolorosa para obtener información. Así es. ¿No podemos todos vivir bien juntos? Si todos fuéramos estúpidos como tú, todos viviríamos bien juntos. ¿Qué? Leo y Carlos comenzaron a discutir entre ellos. Ah. Mientras Julia sentía con un sentimiento un poco complicado, miró a Lia. Lia sintió esa mirada y sonrió. ¿Es porque me parezco a ella? ¿La persona llamada Yuli? Sí. En ese momento, un cierto dolor surgió en la sien de Julie. Fue una sensación aguda, como si le apuñalaran. ¿Qué ocurre? Preguntó Lia preocupada. Julie sonrió con amargura y negó con la cabeza. No es nada. Pero pareces la ex prometida del presidente de Cullen. ¿La conoces? Solo he visto su rostro una vez. Entonces debe haber sido hace bastante tiempo. Lia dijo mientras caminaba penosamente. Ella ya sabía que esta caballero era Julie. Por supuesto, Julie no lo sabría. Ah, sí. De todos modos. Tengo un recuerdo bastante claro de eso. Julie volvió a examinar el rostro de Lia. ¿Os parecéis? Igual que tú. ¿Te pareces a su ex prometida, no has oído eso? Y esta vez, fue el turno de Lia. ¿Sí? Cuando Julie se estremeció, Lia sonrió. Hay dos exnovias. Entre ellos, te pareces a la caballero llamada Julie. Él la quería mucho. Me refiero al conde Yucline. Ajem. Es así. Julie se aclaró la garganta. Estaría mintiendo si dijera que no sentía curiosidad por su antigua relación con De Cullen. Sí. Pero la caballero Julie sufrió muchos problemas por culpa de De Cullen. Lia continuó con calma. Perdió sus sueños, su cuerpo estaba herido y finalmente se rindió. El futuro de Julie era ese. Así era el futuro de De Cullen. Después de todo, De Cullen y Julie eran opuestos. ¿Renunció a sí misma? Si él conducía a Julie hasta el final como el De Cullen original, él sería asesinado por la espada de Julie, convirtiendo a Julie en una asesina. Después de matar a alguien solo por sus sentimientos personales, no por una causa, sería reducida a alguien que no podría convertirse en caballero. Por otro lado, el De Cullen actual fue influenciado por la personalidad de Kim Woo-jin, incluso si trataba a Julie solo con amor. La caballero Julie no es diferente a estar muerta. Al final, Julie se dio por vencida. Mató 10 años de sí misma por el bien de De Cullen y, como él deseaba, ella viviría así. Sin saber de su muerte. Por lo tanto, Lia volvió a mirar a Julie. Por su bien, fue correcto que la caballero Julie y De Cullen se alejaran como están ahora. La expresión de Julie se endureció, Lia suspiró y Leo y Carlos continuaron discutiendo hasta justo antes de que empezaran a pelear y ese fue el momento. Julie señaló a alguna parte. ¿Qué? Preguntó Lia, siguiendo su dedo a un gigante en túnica. Wow, su cuerpo es enorme. Lia murmuró, pero Julie no sintió lo mismo. No era común tener un físico tan grande y hombros anchos como el océano. Incluso sin armadura, ella podía reconocerlos de un vistazo. Es Zeit. Zeit von Bruggen-Freiden. La cabeza de Freiden y el hermano mayor de Julie estaba aquí. En ese momento, el rostro de Lia se endureció. Ante la aparición del hombre más fuerte ante continente, Zeit, Carlos y Leo también dejaron de quejarse. Sí. Sigámoslo, por ahora, para ver qué lo trajo aquí. Probablemente debido a Freiden. Julie respondió a Lia. Apretó los dientes y miró la ancha espalda de Zeit con simpatía en sus ojos.
Freiden se está congelando. Vino aquí para encontrar una solución. Lia asintió. Fate era una persona que solo se preocupaba por su familia. Ellos estaban al borde de la ruina, y él no era el tipo de persona que elige religión. Pero, ¿qué va a hacer viniendo aquí solo? Creo que lo sé. Julie sacó su espada. Luego envolvió el maná alrededor de su cuerpo. Fate era el hermano mayor de Julie, sangre que la había acompañado durante décadas. Por lo tanto. Uf. Fate inhaló. Julie dio un paso adelante, pero ya era demasiado tarde. Escuchen. Un gran rugido resonó en el subsuelo. El grito de una bestia, demasiado violento para que lo fuera a hacer un humano. Malditos fragmentos de religión. ¡Wow! ¡Wow, wow! Carlos y Leo aplaudieron con admiración a la figura feroz que golpeó, pero Julie se mordió el labio. La era de hielo de Freiden, el cual te atreviste a predecir, se ha hecho realidad. Fate estaba solo aquí ahora. A pesar de que era Fate, solo. El rey del invierno Fate ha venido aquí en persona. ¡Boom! Golpeó el suelo con la parte plana de su espada, haciendo temblar la caverna. Que los sacerdotes del altar laxo vengan a mí y me digan la solución. Su voz era baja y llena de instinto asesino. Mi espera no será larga. Después de que dejó de hablar, el maná helado se congeló sobre su cuerpo. Julie salió. Detente. Los anchos hombros de Fate se contrajeron levemente ante la voz de Julie. Así como Julie reconoció a Fate de un vistazo, él reconoció a Julie solo por su voz. Tú. Dio un paso atrás y miró a Julie sin decir nada. Lord. Antes de que Julie pudiera llamarlo. Antes de eso. ¿Es Fate? Un tono frío penetró en el santuario del altar. Descendió como si cortara el aire, presentando una grave amenaza. Los cuatro miraron hacia arriba casi instintivamente. Fate fue el que respondió. ¿Eres el jefe? Era un hombre desconocido para Julie, pero Lia lo reconoció de inmediato. El jefe final, Kwai. Él asintió. Sí. Luego, sus ojos se encontraron y Fate calentó su cuerpo con maná como si estuviera a punto de cargar de inmediato. Pero, en esta situación inmediata, los sentidos de Lia se trasladaron a otro lugar. Señalaba a alguien entre la multitud detrás de Kwai. Ese. Estaba vestido con una túnica negra y no se podía ver su rostro, pero Lia sabía por qué se había sentido atraída hacia él. De Cullen. El presidente, que debería estar en el palacio, ¿por qué estaba aquí? Llegaste sin previo aviso e hiciste mucho ruido. Si me lo hubieras dicho primero, te habría dado la bienvenida. Kwai sonrió gentilmente. Fate sonrió, luego levantó un trozo de tierra y se lo arrojó a Kwai. Luego de que y como Kwai responda y honestamente, Lia no lo sabía. Ella no vio eso. ¿Qué significa? ¿Por qué demonios? Sus ojos estaban en un solo lugar, en una persona. Se fijó solo en The Cullen parado en medio de las filas del altar. Fin del capítulo 315. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos traductores, ni mucho menos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Un villano que quiere vivir. Capítulo 316. ¡Boom! Fate lanzó el trozo de roca a Kwai, y Kwai se quedó mirándolo. El trozo de roca fue desarmado en partículas por alguna fuerza desconocida de magia o autoridad. Sin embargo, Fate apenas estaba comenzando. ¡Wow! Su cuerpo zumbaba con maná azul. El aire se congeló y los vasos sanguíneos sobre su cuerpo se volvieron blancos. ¡Crack! El talento que convirtió a Fate en el más fuerte del continente era simple. Era su habilidad física equivalente a un gigante. Por analogía, como un elefante corriendo a velocidad supersónica. Lord. Justo antes de que el elefante volara como una bala, una mujer se le acercó. El rostro de Fate se endureció cuando miró hacia atrás. Julie. Fate no se molestó en llamarla por su nombre. Julie tampoco dijo nada. Detuvo a Fate solo con su rostro. ¿Por qué estás aquí? Fate, que estaba a punto de decir eso, de repente la miró a ella y al grupo detrás de ella. Lia. Leo. Carlos. Los tres niños se acercaron corriendo. Luchar aquí causará daños civiles. Dijo Lia. Fate preguntó involuntariamente. ¿Civiles? Sí. Esta vez, respondió Julie. Señaló con los ojos alrededor de ellos. Muchos de estos civiles no saben nada. Civiles que no saben nada. ¿Estaban hablando de los creyentes del altar mirándolos con miedo? Fate miró tranquilamente a su alrededor. Había niños, ancianos, mujeres y hombres. Caballero. Entonces te dejaré las cosas aquí. Yo tengo que ir. Lia intervino apresuradamente. Lia se llevó a Leo y Carlos, dejando atrás a Julie. ¿Sí? ¿A dónde vas? Julie los llamó, pero no hubo respuesta.
Fate sonrió un poco. Julie. Síguelos. Dijo Fate. Julie reflexionó por un breve momento. Entonces ella sacudió la cabeza. No. ¿A dónde iría, dejando a mi familia sola? Fate se rascó la nuca. Yo también tengo un grupo. Aunque soy yo, no habría venido solo. ¿Sí? Los ojos de Julie se abrieron como platos. Fate se rió entre dientes y colocó su mano sobre su cabeza. Hablemos más tarde. Fate, que rápidamente se puso serio, volvió a mirar a Kuai. El dios del altar todavía los miraba desde arriba. Preguntó sin expresión. ¿Me seguirás? Si quieres preparar un escenario separado, estoy dispuesto. Kuai asintió y se dio la vuelta. Mientras Fate lo seguía, impidió que Julie se uniera a ellos. Julie. Ve a tu grupo. ¿Sí? Piénsalo. Incluso si vienes conmigo, ¿crees que serás de alguna ayuda? Julie se quedó estupefacta por un momento mientras Fate continuaba. Pero serás una ayuda para ellos. Así que ve. Déjame esto a mí, vamos. Stomp, stomp. En ese momento, apareció el grupo de Fate. La Julie actual no los conocía, pero su estado y aura eran ciertos. Podía decir que eran fuertes con solo ver sus rostros. Estos son Arlos, Hakal y Carla. La razón por la cual Fate vino al altar fue la siguiente. Primero, marchó hacia los ases con sus caballeros. El progreso fue rápido porque cooperó con Josepine. Josepine buscó a Arlos. Fate la sometió y la interrogó sobre la posición actual del mago llamado Verbaldi. Arlos no trató de resistirse. Dado que él no era alguien por quien ella pudiera hacer algo, respondió dócilmente. Se rumoreaba que Verbaldi estaba en Annihilation, y Fate lo creyó, así que fue directo al altar. No había necesidad de tanto alboroto. Pero había un seguro. Llegaron Arlos y sus acompañantes, Carla y Hakal. Estaban semi-obligados. Lord Fate. ¿Qué va a hacer ahora? Arlos le preguntó a Fate. Ahora caminaban por el corazón del altar. En otras palabras, en medio del campo enemigo, en la oscuridad, podría haber sido una trampa o un infierno porque Kuai pidió hablar directamente con ellos. Es una pérdida de tiempo incluso planificar una operación. Incluso si quieres agobiar a todos aquí, yo resolveré la era de hielo de Freiden. Dijo Fate. Así de desesperada era la situación de Freiden, pero no obstante fue imprudente. Arlos miró hacia atrás. Hakal y Carla todavía estaban allí. Carla. ¿Estás bien? Sí. La máscara de gas es buena, así que creo que estoy bien. Después de reemplazar su corazón con el núcleo demoníaco de Dekulane, Carla ya no podía usar magia de alto nivel, pero aún estaba viva. Como su guerrero de escolta, Hakal estaba prestando mucha atención a todo lo que los rodeaba. Está aquí. El sacerdote del altar, que iba en cabeza, se detuvo en ese momento frente a una enorme puerta subterránea. Creak. Un vasto interior se reveló cuando el sacerdote abrió la puerta. Dentro solo había lienzos, y estaba lleno de olor a pinturas al óleo. ¿Es este un jardín de flores? Preguntó Fate. Sí. Lo es, y estoy practicando para crear algo. La respuesta vino del otro lado. Kuai. El ser que se hacía llamar Dios los miraba desde el medio de un jardín de flores. Fate. Sé por qué viniste a mí. Dijo Kuai. Fate lo miró fijamente. Pero yo no hice eso. Es una cuestión de la Tierra. ¿Cuestión de la Tierra? Preguntó Fate. Kuai asintió y extendió las palmas de las manos. Un planeta redondo se proyectó sobre ellos como un holograma. Era el continente. Sí. Como puedes ver, el área de Annihilation se está ampliando. Los funcionarios del Imperio que examinan la Tierra todos los años deberían saberlo. El continente al alcance de Kuai. Había una parte que se había decolorado de negro. En otras palabras, la Tierra se está muriendo. A medida que pasa el tiempo, esta área de Annihilation solo se hará más amplia. Kuai adelantó el tiempo del continente. Luego, el tamaño de la mancha se amplió gradualmente. Fate hizo una mueca. Entre las áreas cubiertas por Annihilation, estaba Freiden. Piensas de Annihilation como una tierra donde ninguna vida puede sobrevivir, pero no es así. Eso está mal. Esta es una tierra que ha perdido su poder y está muerta. Una tierra donde la vida no podría sobrevivir. O la tierra que perdió el poder y murió. Parecían similares a primera vista, pero eran muy diferentes. Entonces, ¿qué causó que perdiera su poder? Kuai cerró la mano. El continente desapareció. Es por ustedes. Los humanos. El uso imprudente de la magia por parte de la humanidad. Abusando del maná de la naturaleza como magia, desperdiciándolo como una herramienta, el escape fue inevitablemente liberado. Esto también es evidencia del pecado original y Kuai murmuró en voz baja y señaló a través de la biblioteca. Si no puedes creer esto, deberías estudiar. Habrá muchos datos y pruebas en el continente. Recomiendo la biblioteca del Palacio Imperial. Ellos ya sabían todo esto, pero lo encubrieron. Entonces, al final, ¿eso significa que la era de hielo en Freiden no es culpa tuya? Fate solo preguntó eso.
Kuai asintió. Sí. Es un producto de la naturaleza. También es la venganza de la naturaleza. Ustedes, Freiden, fueron los primeros en recibir ese pecado por pura suerte. Fate se estiró. Las articulaciones de su cuello y manos crujieron amenazadoramente, y su maná floreció. Bien entonces. Quedarás encerrado por el momento. Kuai hizo una señal a la ligera. Whoosh. Él agitó la mano como si tratara con una mosca. El poder que surgió en ese momento envolvió a Fate y su grupo y los envió a otra parte. El jardín quedó en silencio. Kuai caminó alrededor, mirando lentamente las pinturas en la pared. 1, 2, 3, 4. Estás aquí. Entre ellos, el 18º lienzo. Originalmente, era una pintura de paisaje de una vía de tren vacía, pero se agregaron nuevas personas. Zeit, Arlos, Carla, Jacal. Los 4 invitados no invitados miraban fuera del marco. Ya no aceptaré más tu estupidez. Hablando con hostilidad, Kuai siguió adelante. Había muchas personas en las diversas pinturas de este jardín. Esto se debió a que el propósito de este jardín era ser una prisión. Una prisión donde Zeit, el más fuerte del mundo humano, y los gigantes podrían ser encarcelados sin dificultad. En ese momento, una imagen llamó la atención de Kuai. Esto. Era una imagen que no estaba allí antes. Específicamente, fue uno que Kuai no dibujó. El retrato de Dekulin. Un lienzo representaba una figura de medio cuerpo de Dekulin. Al verlo, cierta persona le vino a la mente. Eperene. Así que pasaste. Mientras tanto, Lia perseguía a Dekulin. Leo y Carlos estaban con ella. Dekulin caminó en algún lugar más allá de la multitud del altar. Desde el subsuelo arriba, 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 arriba. Hay un restaurante allí. Lia. Leo murmuró. Sígueme. Lia lo arrastró. Ahora la situación era grave. Ni siquiera tuvieron tiempo de distraerse. Tenían que ser pacientes incluso cuando tenían hambre porque Dekulin estaba en Annihilation. ¿A dónde va ese profesor? Después de seguirlo durante unos 15 minutos así, Carlos habló. Yo qué sé. Lia mordió el labio ligeramente. Dekulin ya había abierto la puerta que daba al exterior del santuario. En otras palabras, se había elevado del subsuelo a la superficie. ¿Y deberíamos subir también? ¿No tenemos una máscara de gas? Carlos preguntó. Lia negó con la cabeza. No. No tenemos que hacerlo. Carlos sufriría lo peor si se expusiera sin una máscara antigas a la espesa energía oscura de Annihilation. Además, si salieran del santuario, no necesitarían cubrirse. No había nada por ahí. Por lo tanto, Lia utilizó su talento, una de las muchas variaciones de elementalización. Aplicando elementalización al nervio óptico para eliminar las limitaciones del campo de visión, clarividencia. ¿Puedes ver? Lia. Lia. ¿Puedes ver algo? Los niños seguían preguntando sobre esto y aquello, pero Lia no les prestó atención y se concentró. Podía ver a Dekulin mirando el faro. Faro. Lia sabía lo que era. Esa cosa conduciría al peor final. ¿Por qué? Por lo tanto, Lia no tuvo más remedio que preguntar. ¿Por qué estás tratando de arreglar el faro? Dekulin estaba tratando de arreglar el faro con sus conocimientos y habilidades. Al mismo tiempo, en el jardín del Palacio Imperial, Sopian estaba aprendiendo magia de la selección de magos. No, había pasado mucho tiempo desde que había aprendido lo que ellos tenían que enseñar. Ustedes carecen de resistencia, ¿eh? Los magos estaban exhaustos y durmiendo. Se extendieron por el suelo, se desmayaron y ocasionalmente gimieron. Sí, Su Majestad. Sin embargo, una persona, Sylvia, todavía estaba viva. Mirando a Sopian con cara de sueño, estaba orgullosa de ella porque parecía tener buena fuerza física, a diferencia de los otros magos. Sí. Tú también deberías irte a dormir ahora. Dijo Sopian. Inmediatamente Sylvia hizo su cama y se acostó. Ronquido. Sopian se puso de pie. En ese momento, Aang se acercó. Su Majestad. ¿Lo encontraste? Preguntó Sopian. Aang respondió con sentimientos encontrados. Sí. El príncipe Creto. ¿Está en el santuario? Sí. Aún no sé si es un rehén. Creto estaba en la fortaleza del altar. Sopian ya sabía lo que significaba ese hecho. Si fuera un rehén, sería una provocación insoportable, y si fuera más bien una cooperación, sería un gran golpe político para la familia real. Swoosh. En el momento en que Sopian estaba reflexionando sobre su información limitada, el viento pasó corriendo. El aire frío refrescó su cabeza. Al mismo tiempo, un trozo de papel que revoloteaba cayó a sus pies. Sopian miró hacia abajo. Ella inclinó la cabeza. ¿Conversión? Era la fórmula de conversión de Dekulin. ¿Por qué estaba aquí de repente? Esto. Mientras Sopian miraba el papel, un pensamiento cruzó repentinamente su mente. Oh. Cierto. Lo había olvidado. Ella sonrió un poco. Había un mago seleccionado más. Ese mago definitivamente envió la respuesta correcta al problema de selección de Dekulin.
La caída de la luna. En otras palabras, Eperene Luna. Sophien murmuró al recordarla. ¿Qué esperas de mí? Fin del capítulo 316. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos traductores, ni mucho menos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Un villano que quiere vivir. Capítulo 317. El faro de Annihilation era la última línea de la quest principal. Este era el peor final, que atrajo cometas del exterior y destruyó el continente. Por lo tanto, los ojos de Lia que miraban a The Culane se llenaron de hostilidad y arrepentimiento. ¿Arreglar el faro? Carlos preguntó. Lia se llevó la mano a los labios. SHH. Ella volvió a concentrarse en observarlo. Tal vez ella se había equivocado. Wow. La psicoquinesis de The Culane movió el faro. La gigantesca torre fue desmantelada, desarmada y reensamblada una y otra vez y esto se perfeccionó a una estructura correcta. ¿Por qué? Lia no podía entender. En su opinión, The Culane no era un buen hombre. A diferencia de Julio Ganesa, no era un héroe que salvaría el continente sacrificándose. Sin embargo, él era bastante diferente de la historia original, se aferraba a los principios, deseaba la gloria de su familia y afirmaba ser leal al emperador. Al verlo reconstruir el faro en Annihilation, Lia comenzó a morderse las uñas. Stomp. En ese momento, un sonido vino desde atrás. El aire frío rozó los cuellos de Lia y sus compañeros. ¿Son los sacerdotes? Lia calentó su mana y miró hacia atrás. ¿Julie? Caballero. Era Julie. Ella miró a Lia. ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Acabas de llegar? Sí. He decidido confiar la situación allí abajo al Lord Fate. Ahora que lo pensó, él no era el tipo de persona que necesitaba ayuda. Julie murmuró amargamente y se unió al equipo de Lia. ¿Pero, qué te hizo irte con tanta prisa? Preguntó Julie. Lia levantó la vista de nuevo. The Culane todavía estaba allí. Estaba construyendo el faro con su mana. La naturaleza azul y fría de la obsidiana Snowflake llenó las piedras. Esto resistiría todo tipo de desastres, como tormentas de energía oscura, fuertes lluvias y los rayos que ocasionalmente caían sobre Annihilation. La obsidiana Snowflake era ese tipo de metal. Lia observó a Julie en silencio. Sus ojos reflejaron inexpresivamente al The Culane con túnica. En ese momento, una hipótesis apareció en la mente de Lia. De ninguna manera. El significado de Julie y ella misma para The Culane. Podría ser algún tipo de entorno y relación, o podría ser parte de la programación. Sin embargo, de cualquier manera y debió haber sido doloroso. Lia bajó la cabeza. The Culane perdió a sus dos prometidas. Uno fue el escenario de Yuli, el cual ella puso debido a su codicia. El otro era la caballero llamada Julie, mirándola aquí. ¿Sí? Al ver a Julie interrogarla, Lia sintió cierto tipo de dolor en el corazón. Debió haber sido doloroso. No había forma de que no sintiera nada. Mirándola a ella, que se parecía a su ex prometida, mirando a Julie, que había olvidado todos sus recuerdos. El corazón más profundo e interior de The Culane que nadie podía ver se estaba pudriendo lentamente. Primero. ¿Fue mi culpa por pensar en The Culane como el acero o un árbol gigante? ¿Fue mi inexperiencia, nunca tratar de conocer sus sentimientos, sino simplemente tomar una decisión? Lia se presionó las sienes y apretó los puños con fuerza. Primero. Las siguientes palabras no saldrían. Pero si The Culane se convertía en enemigo, si se unía al jefe final. ¿Son forasteros? Lia y su grupo miraron a su alrededor, con los ojos muy abiertos. Alguien se acercaba por las escaleras, haciendo ruido para hacerse oír. Un hombre con túnica asomó la cabeza. Así que ustedes son forasteros. Esa voz era algo familiar para Lia. La parte inferior de su rostro también le resultaba familiar. Su Majestad. Los ojos de Julie se abrieron. ¿Malady? ¿Qué Malady? Leo murmuró así, y Carlos le dio una palmada en la cabeza. Slap. Cállate. Ouch. Jaja. El hombre a quien Lia había llamado Majestad, Creto, sonrió un poco y se echó hacia atrás la capucha de su túnica. Julie inmediatamente se arrodilló sobre una rodilla. Os veo, Su Majestad Creto. Ya no hay necesidad de esa cortesía. He adorado el altar. Las bocas de Lia y Julie se abrieron al mismo tiempo. Creto chasqueó un dedo. Entonces, un alma débil revoloteó a su alrededor. Era un transmisor. Dios me lo permitió. Lo que Dios creó, yo también puedo usarlo. Creto miró a Lia. Ella tragó saliva. La aventurera Lia. Quiero confiarte una petición. ¿Sí? Tal como piensas, The Culane también está trabajando con el altar. Sí. Los ojos de Julie se abrieron.
Leo y Carlos llevaban la misma mirada. ¿Cómo debería responder ella? Mientras Lia contemplaba, Creto sacó un mapa. Así que, toma esto. Este es el mapa del santuario del altar. Entrégale esto a su majestad Sopien. Su majestad sabrá de inmediato qué hacer. ¿Qué? Entregándole el mapa, luego sonrió gentilmente. Su majestad es la única que puede detener al altar. Sí. Lia entendió esas palabras. Creto se infiltró deliberadamente en ellos por el bien de Sopien. Y caballero Julie. Él llamó a Julie, que todavía estaba de rodillas. Ante la llamada de Julie, ella se sobresaltó. Sin embargo, no era deber de un caballero esconderse de la familia real. Julie levantó la cabeza y respondió. Sí, soy la caballero Julie, su majestad Creto. Vi a Fate aquí. Sí. Él está encerrado en el jardín de flores. La expresión de Julie reveló su confusión. Fate, en quien Julie creía, no era un hombre que pudiera ser reprimido tan rápidamente. No te preocupes. No hay peligro para su vida. Lia. Abre el mapa. Sí, su majestad. Lia abrió el mapa y Creto señaló una de las áreas. El jardín. Fate está aquí. Entonces. También serás encarcelada si vas ahora. Reteniendo suavemente a Julie, Creto le tendió algo. Era una espada. Esto es. Una espada hecha de obsidiana Snowflake. La obsidiana Snowflake era un metal más caro que un diamante. Especialmente para Julie, quien nació en Freiden, esto era un sueño. Aún yo lo estaba usando para defensa propia, pero parece que esto te queda mejor. La espada azul estaba perfectamente forjada y el patrón grabado en ella era un circuito que facilitaba la transmisión de Mara. Como corresponde a un espadachín y un caballero, era un arma hermosa por la que no podía evitar ser codiciosa. Sin embargo, Julie miró su cintura. Durante 10 años, había estado usando esta espada vieja y anticuada. Si te convertiste en una nueva persona, tienes que usar una nueva espada. Julie tembló. Jaja. Además, no sería cortés como caballero rechazar el favor de la familia imperial. Sí. Creto sonrió y apretó la espada en sus manos, y Julie la recibió con la cortesía de un caballero. Deberías volver ahora. Vuelve con su majestad. Creto movió la mano como si dirigiera una orquesta. El transmisor se movió en consecuencia. Solo entonces Lia se dio cuenta de la identidad de la persona que controlaba los transmisores del Palacio Imperial. Su majestad Creto, usted nos trajo aquí. Creto solo sonrió un poco. ¡Wosh! El espacio cambió con la ráfaga del Mara. Lia, Julie, Leo y Carlos abrieron lentamente los ojos. Estaban de vuelta en la habitación donde estaban jugando a las cartas. A salvo en el Palacio Imperial. Esto es como un sueño. Murmuró Lia. Fue tan confuso y tan repentino. Sí. Lo era. Julie lo dijo y miró hacia el techo. Fate está atrapado en el jardín de flores. De hecho, esto todavía parece una mentira. ¿Cómo puede ser derrotado el Lord Fate en un instante? El Fate que conocía Julie era el más fuerte. Él lo era y lo sigue siendo. Lia la tranquilizó. Todo estará bien porque no es algo que ponga en peligro la vida. Y creo que sé más o menos lo que le pasó. Entonces, la cabeza de Julie se giró. ¿Quieres decir que sabes? Sí. Dijo que estaba encerrado en un jardín de flores. Estaba encerrado en un jardín de flores. Hubo un escenario que me vino a la mente a esas palabras. El poder del jefe final estaba fuera del mundo. En otras palabras, era el poder de separar la existencia del mundo. A pesar de que era Fate, no podía resistir sus poderes que estaban más allá de los humanos, por lo que él debe haber estado aislado fuera del mundo. Iré con su majestad. Ya que tengo que entregar esto. Lia sacó el mapa. Luego, miró a Julie. Dilo. La expresión de Julie al decirle que hablara era firme. Lia sonrió. Ella era confiable. No tenía heridas, ni límites, ni restricciones. Julie superó a Fate y tenía el mismo nivel de talento que Sopien. Antes de caer en el invierno eterno, antes de que el corazón de Julie se congelara, hubo 4 estaciones, uno de los escenarios de talento más brillantes. Ella tenía el poder de abarcar las 4 estaciones. Cuidado con Deculain. Lia le dijo. Deculain es ahora nuestro enemigo. Deculain, que diseñó el faro en cooperación con el altar, era su enemigo. ¿Es cierto lo que dijo su majestad Creto, que Deculain está cooperando con el altar? Lia respondió con una mirada seria. Sí. Él está construyendo el faro. Al día siguiente, muy temprano por la mañana. Julie caminaba por los pasillos del Palacio Imperial, esperando a Silvia. ¿Por qué? Por mucho que esperó, Silvia no apareció. Además, las palabras de Lia anoche seguían molestándola y permanecían en su mente. Deculain era el enemigo. Deculain era ahora nuestro enemigo. Lia también dio una explicación detallada, anunciando la herramienta para destruir el continente llamada Faro, pero de alguna manera, podía leer sus sentimientos en sus ojos afligidos. Aunque espero que no sea un enemigo y solo puedo decir que lo es. Los sentimientos de Lia eran exactamente eso. Pero Julie no sabía nada.
Era imposible mantenerse al día con la brecha de 10 años. ¿Eres la caballero Yuri? Una voz la llamó cuando se detuvo. Julie miró hacia atrás e inclinó la cabeza. Sí, caballero Rafael. Rafael. Un ex colega y su superior, pero ahora un tío de más de 12 años que había cortado por completo los lazos con ella. Rafael se volvió muy viejo. ¿Estás esperando a la maga seleccionada? Sí. Escuché que tú eres la escolta de Yelm. Sí. Él no tiene muchos amigos, así que no tiene a nadie que lo ayude excepto a mí. Rafael se rió e hizo señas. Por cierto, estoy aburrido. ¿Te gustaría ir al campo de entrenamiento por un momento? Tengo curiosidad acerca de tus habilidades. Ah. ¿Es así? Sí. Te pareces tanto a una vieja amiga mía. Vieja amiga. Tal vez estaba hablando de Julie, la anterior Julie. Sí. Julie lo siguió con una expresión ligeramente confundida. Stomp, Stomp. Rafael habló mientras caminaba por el Palacio Imperial. Tienen nombres similares y eres de Freiden, así que, por alguna razón, me gustas. Es así. Y. Seguidamente, Rafael dejó de hablar. Estaba mirando por la ventana. ¿Sí? Julie preguntó, pero no hubo respuesta. Él estaba mirando algo sin decir una palabra. Sus ojos estaban ocupados persiguiendo algo, y cuanto más miraba, más grandes se agrandaban sus pupilas con sorpresa. Julie siguió su mirada después de un momento. Oh. Ella rápidamente entendió la razón. Era de Cullen. De Cullen estaba blandiendo su espada en los campos de entrenamiento. Esos movimientos de espada eran del tipo que Julie también había visto antes. En el campo de entrenamiento de los caballeros, el hombre que despertó su admiración. En ese momento, de Cullen dejó de moverse como si sintiera su mirada. Miró hacia atrás y sus ojos se encontraron con los de Rafael y Julie. Clank. Al verlo clavar su espada en el suelo, el cuerpo de Julie se movió por sí solo. Gritó sin darse cuenta. No quisieras tener un sparring. La frente de Cullen se arrugó. Fin del capítulo 317. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos traductores, ni mucho menos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Un villano que quiere vivir. Capítulo 318. El entrenamiento físico y el pulido mágico eran las rutinas diarias que tenía que seguir. Incluso si mi cuerpo de hombre de hierro colapsara lentamente y el peso de mi vida se volviera gradualmente más ligero, mis principios lo soportarían. Incluso si mi cuerpo muriera, podría vivir y moverme. Pero... Miré a Julie. Ella se acercó con una mirada tranquila y me preguntó sobre mi manejo de la espada y mis habilidades de lucha. ¿Sparring? Pregunté brevemente. Sí. Esta es la segunda vez que veo el manejo de la espada del conde. Segunda vez. Julie asintió. Lo vi en la Universidad Imperial. Rafael, a su lado, sonrió amablemente. Ella es Yuri, una joven caballero. Parece tener muchas preguntas, siendo una enérgica caballero de Freiden. Por cierto, ¿qué fue ese movimiento de hace un momento? Aunque hablaba así, Rafael parecía curioso. Era solo un calentamiento para mí en este momento, pero los caballeros lo reconocerían de un vistazo. Este movimiento fue diseñado para ser más eficiente y natural que cualquier otro manejo de la espada. Respondí mientras guardaba mi espada. Es solo una parte de mi entrenamiento físico. Era demasiado perfecto para ser solo para entrenar. El vínculo y la composición de los movimientos son limpios. Rafael intervino. Fruncí el ceño. No me malinterpretes. No lo estoy codiciando. Mi habilidad con la espada ya es una conmigo, así que incluso si quisiera cambiarla, no lo haría. Sin embargo, tus movimientos son famosos incluso entre los caballeros. ¿Famosos? Sí. Son bastantes las personas que han sido testigos de tu preparación física. En Recordac, yo también lo vi. Recordac. Allí había quebrado a Julie con una espada. Rafael sonrió. Pero pareces haber mejorado desde entonces. Suficiente para querer competir. No tienes que hacerlo. Lo interrumpí y miré a los ojos de Julie por un momento. Ella trató de evadir mi mirada. Eres joven. Ella era joven. Ella se volvió joven. Ella no era la Julie que conocí. La Julie actual era la que solo de Cullen conocía. En mi memoria de ser tanto de Cullen como Kim Woo-jin, esta versión no existía. Sí. Es una joven caballero y, como tú y yo, es de la Universidad Imperial. Por cierto, de Cullen. ¿No tienes curiosidad sobre lo que Julie está haciendo ahora? Preguntó Rafael. Julie se sorprendió. Como siempre, parecía que no estaba acostumbrada a esconderse. Han pasado meses desde que ella desapareció y la gente dice que Julie está muerta, pero yo sé que no es así. Tú tampoco lo crees, ¿verdad?
La voz de Rafael era algo sentimental. ¿Se estaba haciendo viejo? Julie está viva, de Cullen. Gwen y yo, y todos nuestros colegas, así lo creemos. Rafael miró a Julie mientras hablaba. En este momento, para Rafael, Julie no era más que una joven caballero que se parecía a ella. Gracias a eso, solo Julie estaba inquieta. Rafael sonrió amargamente. Oh. Dije algo extraño mientras presentaba a mi junior. Supongo que ya estoy demasiado viejo. ¿Estás bien? Sí. Estoy bien. Ella bajó la cabeza, luego lentamente me miró a los ojos y dijo. Sin embargo, conde. Quiero ese movimiento. Parece que me queda bien de alguna manera, así que quiero entrenar con usted ahora. Quiero aprender de usted. Julie se mantuvo firme. La personalidad mostrada por Julie en el pasado, y la forma en que se afirmaba a sí misma, era muy diferente a la del futuro lejano. ¿Fue porque no había una mancha llamada de Cullen? No hay necesidad de un sparring, y le pediré al secretario que haga eso. Yo dije. Los ojos de Julie se agrandaron e inclinó la cabeza. Grabé el movimiento. ¿Sí? Tal como dijo Julie, tal cual como ella lo sintió como un instinto, este movimiento se adaptaba a Julie más que a nadie. Fue diseñado para adaptarse a su cuerpo desde el principio e incluso consideró la naturaleza y las características, la personalidad y los hábitos de su Mara. Por lo tanto, era natural dejarlo como una grabación para ella. En primer lugar, era solo para Julie, y era un movimiento destinado a ser entregado a ella. Te lo daré si quieres. ¿Está eso bien? Julie parecía genuinamente sorprendida. Entonces Rafael hizo señas suavemente. Junior. No depende de ti decidir que está bien. Solo tienes que decir gracias. Ni siquiera necesitas agradecerme. Es inútil para mí ya que soy un mago, interrumpía Rafael. Haré que alguien te lo entregue hoy. No me molestes más que esto. Me di la vuelta, dejando a los dos en el jardín. ¿En serio? ¿De Cullen? El jardín imperial. Después de terminar el encuentro con Rafael, Julie comió un refrigerio con Lia, quien apareció más tarde. Sí. El conde dijo que me daría una grabación de su habilidad con la espada. ¿Qué más? La razón por la que Julie se atrevió a correr el riesgo de revelar su verdadera identidad y contactó a de Cullen fue, en cierta medida, para revelar esto. Nada más. Se fue antes de que pudiera decir algo. Acariciando su barbilla, Lia todavía estaba perdida en la contemplación. Desde que regresó del santuario, no había podido dormir, y cada momento de su tiempo había sido desperdiciado en su preocupación. No te preocupes demasiado. Dijo Julie. El conde debe tener una razón. El de Cullen que conozco, por supuesto, es una persona famosa, siempre atrapado en los chismes, pero no era alguien que destruiría el continente. ¿Qué si en verdad lo destruye? ¿Qué? ¿Qué pasaría si de Cullen tuviera un gran cambio de opinión y decidiera hacerlo? Incluso mientras respondía así, Lia se burló. Dos de las principales causas que llevaron a la apostasía de Cullen, si es que lo fue, fueron tener una conversación como esta. Podemos detenerlo. Eres fuerte, Lia, ¿verdad? La respuesta de Julie fue simple. ¿Así de fácil? Será difícil. Pero hay una manera. ¿Cuál? Eso sería un motín / manifestación. Fin del capítulo 318. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos traductores, ni mucho menos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Un villano que quiere vivir. Capítulo 319. Silvia estudió la nota de Eperene. El maná en el papel no quedó como letras o una imagen, sino como un simple trazo. Sin embargo, se necesitó una enorme cantidad de maná para investigar el significado de Eperene contenido en eso, para comprender los pensamientos de esa tonta. Julie. Silvia se volteó hacia Julie. Sí. En este momento, la confianza de Julie en Silvia era del 100%. Cuando Julie reveló su identidad, Silvia confesó que ella era Silvia de Iliade, no Sepine. ¿Puedes llevarme? Silvia no podía mover un dedo. Esa fue solo una breve interacción con Eperene, y ella solo estuvo expuesta a una porción muy pequeña de energía del tiempo, pero el resultado fue un agotamiento total. Cada gota de maná en su cuerpo fue exprimida. Por supuesto. Ahora mismo. No tenemos tiempo. Sin embargo, gracias a eso, sabía con seguridad lo que quería decir Eperene. Sí. Julie inmediatamente recogió a Silvia. ¿A dónde vamos? La biblioteca imperial subterránea. Esto fue tan humillante que tuvo que suspirar, pero no pudo hacer nada. Silvia hundió la cara en la espalda de Julie. Sí. Julie abrió la puerta y salió a los espeluznantes pasillos del Palacio Imperial. Vamos. No hubo vacilación.
Sujetó a Silvia con fuerza y se echó a correr, con pasos silenciosos a pesar de su velocidad. ¿Era esta la razón por la que los caballeros escoltaban a los magos? ¿Está eso aquí? Ella llegó justo cuando Silvia empezaba a reflexionar. O bien, puede haberse quedado dormida por un momento sin siquiera darse cuenta. Silvia levantó sus pesados párpados para ver una gran puerta y dos estatuas de eruditos de pie a cada lado. Sí. Es aquí. Ok. Creak. La puerta se abrió. Julie entró. Está silencioso. No había nadie adentro. Julie susurró. Por cierto, ¿qué fue eso? El contenido de la nota que te ha dado está perenne. No había nada en él. No había nada escrito. Solo había un poco de Sumara. Julie parpadeó. Silvia movió su cuerpo con su mirada cansada. Ahora, bájame. Sí. Julie sentó a Silvia en una silla. Saca la nota de mi bolsillo. Sí. Lo sacó del bolsillo de Silvia. Ahora encuentra eso. ¿Sí? Julie preguntó de nuevo. Contestó Silvia, ya medio dormida. Eso es un trozo de un libro. Un libro. Julie miró a su alrededor. Un mar de libros los rodeaba. ¿A qué libro te refieres? El libro del que se arrancó la nota. Hay una alta probabilidad de que sea un libro de alta calidad o uno con muchas imágenes. Será de un material similar al lienzo. Julie tomó la nota. Para ella, era solo papel. Espacio en blanco. Pero ten cuidado. Eso podría ser un libro del futuro. ¿Futuro? Sí. Ella maneja el tiempo. Eso fue lo último que logró decir antes de que Silvia hundiera la cara en el escritorio. Ella no dijo nada más. Ella estaba dormida. Un libro. El libro que una vez contuvo este pequeño pedazo de papel. ¿Podré encontrarlo? Julie miró alrededor de la biblioteca del Palacio Imperial. Sin embargo, la dedicación de Julie no había cambiado. Haré que sea posible de alguna manera. Julie comenzó a buscar en los estantes. Tic-tac. Julie seguía buscando un libro y Silvia seguía durmiendo. Al pasar por miles o decenas de miles de páginas, la textura y el olor del papel en sus manos ahora le eran familiares. Afortunadamente, el proceso de encontrar el libro no fue tan difícil. Simplemente agarró uno y lo hojeó para ver las páginas rotas. En ese momento, Julie sacó un libro sin pensar y se sobresaltó. No era un libro. Era un registro. Registro del demonio. La voz. Registro sobre la voz. Julie miró a Silvia. Ronca, ronca. A juzgar por los ronquidos, todavía estaba muy lejos de despertarse. Entonces tal vez Julie podría tener algo de tiempo libre. Tan pronto como lo abrió, un nombre llamó su atención. Autor. De Cullen von Graan Jukline. La letra familiar de Cullen la recibió. Este es un registro sobre la voz que cubrió el continente. Después de una breve introducción, siguieron algunos números y cálculos. Parecía ser un resumen numérico de la maldad y el poder del demonio llamado la voz. Este eco se produjo y confundió a la nación. Los vivos se volvieron reacios a hablar con alguien, y los recuerdos de los muertos los perseguían. Eco. Un fenómeno en el que las voces del pasado se elevaban como reverberaciones a través del tiempo. Los ojos de Julie se abrieron. El eco que se originó en la isla de la voz fue puesto fin por una maga. El fenómeno del eco que ya se ha extendido por todo el continente se reunirá en la isla de la voz. Sin embargo, el final del informe fue demasiado abrupto. Una línea para explicar el fenómeno, 3 encantamientos para explicar el eco y una conclusión. Ya se ha almacenado información más detallada y confidencial en la biblioteca de Jukline, por lo que la cantidad de registros que se divulgarán al exterior se ha reducido a 20.000. Creak. Julie se enderezó. Corrió hacia Silvia, pero después de notar la silueta de alguien a través de las estanterías, se escondió. Stomp stomp. Pasos solemnes resonaron a través de la biblioteca, y un aroma inolvidable golpeó a Julie. Stomp stomp. De Cullen. Pasó sin decir una palabra, luego se detuvo de repente. Su mirada estaba sobre Silvia, que yacía sobre el escritorio. ¿Estaba estudiando? De Cullen murmuró así. Luego miró en silencio a su alrededor. ¿Estaba buscando un libro? El que se esconde allí, salga. El corazón de Julie latía con fuerza, pero valientemente dio un paso adelante. Se enfrentó a De Cullen. Nos vemos bastante a menudo, De Cullen dijo sarcásticamente, y Julie se movió al lado de Silvia. Sí. Soy la escolta de la maga Sepine. ¿Estás buscando un libro? Sí. Ella permaneció alerta, pero no mintió. De Cullen asintió gentilmente. Luego se quitó el abrigo. Veo que eres una escolta, pero no puedes actuar como médico. En el momento en que De Cullen dijo eso, los ojos de Julie se abrieron como platos. Ella puso su mano en la nuca de Silvia. Estaba ardiendo. Oh. Déjala. Ella no está en un estado en el que puedas hacer algo. De Cullen cubrió a Silvia con su abrigo. Si esperas, ella sanará naturalmente. Julie parpadeó hacia él.
¿Ser sanada solo porque estaba cubierta con un abrigo y podría ser algún tipo de abrigo mágico? Parece que ha ido más allá del agotamiento de maná, más allá del exceso de trabajo y la sobrecarga. Sin embargo, puedo adivinar más o menos lo que hizo y este abrigo tiene propiedades curativas y calmantes naturales para que se sienta mejor en 1 o 2 días. ¿Es un abrigo mágico? Puedes llamarlo así. Julie miró a The Cullen sin decirle una palabra. Él tenía una renuencia inconsciente a tratar con ella ahora. Cuando la miraba o decía algo, él respondía vagamente con un miedo instintivo. Él lo sabía, después de todo. Por cierto, ¿a qué vino aquí? Preguntó Julie. The Cullen se encogió de hombros. ¿Hay algo más que libros en una biblioteca? ¿Qué libro está? The Cullen estiró la mano. Luego, la psicoquinesis sacó un documento de algún lugar de la estantería. Era lo que Julie acababa de leer. ¿Qué es esto? No necesitas saberlo. Wash. The Cullen le prendió fuego. ¿Por qué lo estás quemando? Es un documento que debería haber sido incinerado hace mucho tiempo. Te dejo a la maga Sepine a ti. Hazle saber que leí su tesis. Ella posee un talento raro. The Cullen se dio la vuelta. Como si nada especial hubiera pasado, como si ella no fuera nadie. Conde Yucline. Julie lo llamó. No en nombre de The Cullen sino en nombre de su familia. Él se volteó para mirar a Julie. ¿Qué tipo de caballero era Julie? Luego frunció el ceño. Apretó los dientes y sacudió la cabeza. ¿Estaba actuando ahora? Yo no hablo de los muertos. Dijo The Cullen. Julie se dio cuenta un poco tarde. Incluso si The Cullen supiera o no de su existencia, Julie ya estaba muerta para él. La razón era simple. Su yo actual era Julie y no Julie simultáneamente. Debería tener 10 años de recuerdos si fuera Julie, pero no los tenía. Sin ese recuerdo, ella sería solo un clon. Slam. The Cullen ya se había ido cuando Julie miró hacia el techo y suspiró. Lo sé. The Cullen podría saberlo. Así que es por eso. Yo también debería saberlo. ¿Quién era Julie? ¿Cómo se sentía y qué tipo de vida llevaba? Conociendo su pasado, podría continuar con su presente y futuro. Un nuevo comienzo después de olvidar todo no le sentaba bien a Julie. Ella no quería esto. Swoosh. Una corriente de aire atravesó la biblioteca. Ella se sobresaltó. No había ventanas. No, esto era el subterráneo en primer lugar. Oh. Julie dejó escapar una pequeña exclamación. Un pequeño cuaderno había caído de uno de los estantes. Julie se acercó lentamente y lo recogió. Solo había una palabra en la portada. Diario. Diario. Debajo de eso, el nombre de alguien que Julie conocía. Julie. Por un momento, su mente se quedó en blanco. El mundo se alejó de ella. El diario de Julie. Su diario, que no recordaba haber escrito. Entonces. Solo había una respuesta. Tan complicada como se sentía, sabía lo que tenía que hacer. Y ella se desmayó. El diario, al no ser una cosa del presente, había absorbido todo su maná. Muy temprano por la mañana en la biblioteca imperial. Silvia abrió los ojos, sintiendo un calor abrazándola. Fue por el gran abrigo que la envolvía. Silvia, mirándola fijamente, olió el abrigo e inmediatamente se sonrojó. Ah. Podía decir solo por el olor que era de The Cullen. Su corazón comenzó a latir con fuerza y su cabeza se sentía febril, pero se calmó. Silvia negó con la cabeza, mirando a su alrededor. ¿Qué estás haciendo? Julie estaba tirada en el suelo y mirando hacia arriba. Parpadear, parpadear. Y parpadeando como un pez dorado. Lo siento. Hay un problema. Puedo verlo. ¿Qué está sucediendo? Julie señaló con la mirada el escritorio de Silvia. El diario estaba allí. ¿Qué es esto? Es mi diario. Un diario que escribí en el futuro, no, en el pasado. Quizás fue porque sabía que iba a perder la memoria y me preparé para ello. Silvia asintió y abrazó el abrigo. De hecho, esto estaba cubierto por el olor de The Cullen. ¿Estás escuchando? Julie preguntó. Silvia la miró de arriba abajo y volvió a ponerse el abrigo. Metió los brazos en las mangas largas y se las abotonó. Ella estaba nadando en ello. Estoy escuchando. No me parece. Silvia frunció el ceño, jugueteando con los botones de su manga. Dime. ¿Por qué te ves así? Sí. Iba a leerlo, pero cada vez que lo intentaba, el maná me agotaba tanto que solo logré leer 2 líneas antes de que esto sucediera. Silvia se rió. Eso no es una cosa del presente. Probablemente, solo tú puedes leerlo. ¿Por qué soy la única quien puede leerlo? Eso es tuyo en primer lugar, y estás hecho de tiempo y energía. Habrá menos efectos secundarios para ti en comparación con otros. Oh. Eso convenció a Julie, pero aún necesitaba una solución. Silvia se frotaba la cara contra el cuello del abrigo. En ese caso, tomaría varias décadas leer este diario. Aumente tus conocimientos previos. ¿Y? Silvia le dijo a Julie, quien estaba inclinando la cabeza. Conocimiento de fondo.
Después de todo, esto es tuyo. Cuanto más te conozcas a ti misma, menos maná se consumirá. Sí. Bien. Tendré que seguir conociéndome a mí misma. Pero estarás bien. Podrías arrepentirte. Solías odiar mucho a The Cullen. Julie se puso rígida ante esas palabras, pero sonrió ampliamente como si recordara algo. Oh, maga Silvia. Lo encontré. Preguntó Silvia. ¿Qué? El pedazo de papel que mencionaste. ¿De dónde vino? No era del diario. Silvia puso el diario de Julie en el abrigo de The Cullen. De hecho, esto estaba encantado, por lo que el espacio de almacenamiento era insuperable. No. El papel no era del mismo material. Sorprendentemente, fue fácil de encontrar. Fácil de encontrar. Sí. Julie giró el cuello y señaló a otra parte. Es eso. Silvia siguió su mirada. Marco de la foto. Sí. Lienzo. Era un trozo de lienzo. Un lienzo escondido detrás de una estantería en la biblioteca. No había pintura, y tal como dijo Julie, la esquina estaba un poco rota. Silvia se acercó y puso el papel encima. Encaja perfectamente. Tienes razón. Sí. Apenas lo encontré. Cuando las dos murmuraron así y se miraron con una sonrisa. Wash. Un torbellino atravesó el lienzo. Julia y Silvia se encogieron y trataron de retroceder, pero ya era demasiado tarde. Swoosh. El maná que surgió del interior del retrato las envolvió. Al mismo tiempo. Arlos, Zeit, Carla y Chacal todavía estaban en la pintura al óleo de Kwai. ¿Podemos salir de aquí?, preguntó Zeit. Aprisionados en un cuadro, lo único que podían hacer era caminar todo el día. Zeit y el grupo no tenían otra opción. ¿Por qué me preguntas eso? Esto sucedió por tu culpa. Arlos miró a Zeit con el ceño fruncido. Zeit se aclaró la garganta y se rascó la nuca. De todos modos, eres la única maga aquí, ¿no es así? Teniendo en cuenta a Carla no será de mucha ayuda. Tengo más conocimientos que Arlos. Simplemente no puedo ejecutarlo. Así es. No te metas con mi hermana. ¿Ok? Carla y Chacal. Ninguno de los dos ayudó en absoluto. Ah. En serio. Zeit negó con la cabeza. Rumble. Un rugido sonó desde arriba de ellos en ese momento, y dos personas cayeron del cielo. Tud. Up. Up. ¿Eh? Al ver a Julia y Silvia caer repentinamente delante de ellos, Zeit y el grupo parpadearon varias veces con incredulidad. Fin del capítulo 319. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos traductores, ni mucho menos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Un villano que quiere vivir. Capítulo 320. Al mediodía del día siguiente. El área subterránea del Palacio Imperial fue designada como el sitio del incidente mágico. La entrada al área estaba estrictamente prohibida y todos los magos y caballeros del Palacio Imperial fueron despachados, incluido Lia. Aham. ¿Qué está sucediendo? Lia bostezó y se frotó los ojos. Anoche, había hecho sparring con Delric, Leo y Carlos en sucesión, y siguió preocupándose por The Cullen después, por lo que estaba exhausta. No te acerques. Es peligroso. La gente charlaba y deambulaba por los pasillos del Palacio Imperial, cerca de la biblioteca. Había muchos cortesanos curiosos dando vueltas. Los caballeros los estaban reteniendo, pero cada uno de ellos asomó la cabeza y susurró. Lia se acercó a los caballeros y preguntó. ¿Qué es esto? ¿Qué está sucediendo? Ni siquiera sientas curiosidad. Oh. ¿Eres tú, Lia? HMM. Sí, mira por allá. El caballero hizo señas a la biblioteca del Palacio Imperial. Fue un ataque mágico. ¿Un ataque mágico? Sí. ¿Fue el altar? Lia miró por encima del hombro del caballero. La biblioteca ya era un desastre. Las estanterías yacían colapsadas como fichas de dominó, y los libros estaban esparcidos por el suelo. Todos los que han visitado la biblioteca en los últimos 3 días están desaparecidos. ¿Desaparecidos? Sí. ¿No te habías dado cuenta de esto antes? La biblioteca no es un lugar lleno de gente. Esto salió a la luz anoche cuando desaparecieron un mago seleccionado y su caballero de escolta. Pero hay más que eso. El caballero se aclaró la garganta, mirando de reojo. Y luego susurró suavemente. El número de personas desaparecidas en este palacio va en aumento. ¿En serio? El palacio era amplio. Mucha gente no lo sabía, pero había decenas de miles de personas viviendo aquí. No solo funcionarios de alto rango y cortesanos, sino también caballeros y magos de palacio, sus asistentes y cientos de invitados extranjeros. Por lo tanto, era difícil desestimar los rumores que ya habían comenzado a circular. ¿Es hora de que dé un paso adelante? El caballero le sonrió a Lia. ¿Quieres entrar? Creo que será peligroso incluso para ti.
Está bien. Bien. Así que le permitieron entrar. Lia miró lentamente alrededor de las personas que investigaban el sitio. Había demasiados reunidos aquí. Desde los magos de la corte esparciendo maná aquí y allá, hombres y mujeres con trajes de la agencia de inteligencia, los subcomandantes de los caballeros imperiales, Isaac y Lawaine, y Delric. ¿Qué está pasando, caballero Delric? Le preguntó a Delric. ¿Eh? Mientras hablaba con los agentes, él notó que ella se acercaba. Oh, ¿eres tú, Lia? Sí. Delric fue amable, pero la razón por la que sonrió cuando la vio así fue probablemente por Deculain. ¿No, fue esto gracias a Deculain? Sí. Los magos seleccionados, los caballeros y los bibliotecarios fueron atraídos. ¿A dónde ellos fueron atraídos? Este lienzo. Delric señaló el retrato en blanco que yacía en medio de la biblioteca. El culpable parece ser esto, pero hoy estamos investigando quién puso este lienzo aquí. ¿Por qué? ¿Vas a unirte a ellos también? ¿Está eso bien? Por supuesto. Wong. Seguidamente algo vibró. Delric sacó una bola de cristal de su capa. Después de mirarlo por un momento, se aclaró la garganta. Todos, prepárense. El conde Yukline estará aquí pronto. Sí. Ante las palabras de Delric, todos, incluida la agencia de inteligencia, se enderezaron. ¿Era realmente la persona más poderosa del imperio? Lia se sintió inquieta por su lealtad, pero decidió esperar a Deculain con ellos. Stomp. Todos en la biblioteca miraron hacia atrás y Lia tragó saliva. Su corazón se aceleró, pero respiró hondo para calmarse y borró su expresión. Bienvenido, Sir. Saludó Delric. Lo mismo hicieron los otros agentes, mientras que Lawaine e Isaac mantuvieron sus expresiones hoscas. No había lealtad de esos dos. Tal vez, a Lia le vendría bien su ayuda. ¿Un ataque mágico? Preguntó Deculain. Sí, así es. Respondió Delric. ¿Quién se presume que es el mediador? Este lienzo. El lienzo. Deculain lo miró fijamente durante un momento y luego se acercó. Oh, conde. Es peligroso. No se acerque demasiado. A pesar de la advertencia de Delric, él retiró el lienzo sin dudarlo. Examinó la hoja de papel, dándole la vuelta. ¿Descubrió algo? Isaac preguntó. Deculain asintió sin decirle una palabra. ¿Qué descubrió? Esta vez, preguntó Lia. Deculain la miró en silencio. Ella bajará de la isla flotante. ¿Sí? Todos parecían desconcertados. Entonces Deculain colgó el lienzo en la pared y dijo, Eperene. Eperene Luna. Parece que esa chica está haciendo algo extraño. Justo ahora ella estaba siendo perseguida por los oficiales de la isla flotante. Su crimen fue ser la semilla del desastre que podría destruir el continente. La mayor amenaza era el altar, pero la isla flotante solo intentaba perseguir a Eperene. Él podía entender. Eso no significaba que simpatizara. Sin embargo, la isla flotante no tenía nada que ver con el continente, por lo que el mayor daño para su organización fue una existencia que tenía el potencial de socavar los cimientos del sistema mágico actual. En simples palabras, Eperene. ¿Te refieres a esa Eperene? Sí. Ha habido algunos informes faltantes recientemente. Delric miró al agente de inteligencia a su lado. El agente explicó rápidamente. 103 casos dentro del Palacio Imperial y 830 casos fuera. Hubo bastantes desapariciones. Lia también se sorprendió al escuchar que era tan extenso. Deculain se perdió en sus pensamientos por un momento, luego torció los labios en una mueca y murmuró. Esa es una tontería. No sabían lo que era una tontería. Pero, cuando se dio la vuelta rápidamente, preguntó Delric. Sir. ¿A dónde va? Voy a buscar a Eperene. La isla flotante probablemente debe haber ido a buscarla. Lia le preguntó. ¿Qué va a hacer cuando la encuentre? Deculain miró a Lia con ojos fríos. Su voz aguda colgaba como una espada sobre su cabeza. La mataré. Deculain se fue sin mirar atrás. Desde la mirada de su espalda, Lia estaba casi convencida. El Deculain actual era peligroso. Yo estaba corriendo. Mis dos piernas eran más rápidas que un caballo o un automóvil. Si usara el pasaje del espejo colocado en todos los rincones del continente, podría cruzar grandes distancias en unos instantes. El lienzo de Eperene. Estaba claro lo que estaba tratando de hacer con eso. Creo que me di cuenta, ya que una vez hizo algo similar en un futuro lejano. No, ella haría algo similar en el futuro. Ella se estaba preparando para la destrucción del continente. Estaba pensando en salvar la vida de este continente, con su magia en una escala digna de ser llamada archimago. Sin embargo, no fue esa chica a quien vine hoy. No pude encontrar a la chica que se escondía muy bien, no, la chica que ya no dependía del tiempo. Etérico Deculain. En lugar de eso, me enfrentaba al cazador de Eperene en la isla flotante, este hombre con una pesada capa. ¿Has oído las noticias? Asesino Mayev. Él me preguntó. Miré alrededor.
Estábamos al pie de la montaña del Imperio, en la cabaña que ellos construyeron. Todavía no sabía lo que estaban haciendo. Solo tenían magia y maná en sus cabezas, por lo que les faltaban al menos 10 tornillos. Por noticias. ¿Te refieres a la desaparición? Sí. Eperene está haciendo algo extraño. Algo extraño. El rostro de Mayev se arrugó con el ceño fruncido mientras continuaba. Definitivamente te hemos dicho que Eperene es un mago extremadamente peligroso. Este es el precio. Solo explica lo que está pasando. Eperene se ha vuelto loca. Él dijo. Estaba desconcertado. De hecho, ¿era suficiente estar equivocado de esa manera? La magia de Eperene está absorbiendo gente. Ni uno, ni siquiera dos. Es un evento importante que está ocurriendo en todo el continente. Eso puede ser correcto. Eperene estaba secuestrando gente en el lienzo. Podría haberse vuelto loca en el tiempo que se repite infinitamente. Se ha vuelto loca. Dijo el asesino. Me tragué una risa. ¿Puedes siquiera atraparla? Sí. ¿Estás planeando colaborar? ¿Alguna vez no he cooperado contigo? Respondí. De hecho, nunca hubo un momento en que no había cooperado. Por cierto, ¿cómo vas a atraparla? La gran magia. Levanté una ceja. ¿Gran magia? Sí. Es magia gigantesca que congela el tiempo en un espacio específico. Algo era extraño. Magia que congela el tiempo en el espacio, es decir, lógica relacionada con el tiempo. Negué con la cabeza y miré a los asesinos. ¿Aceptaste la teoría de Eperene? Ellos no respondieron. Al menos cuando llegaba el momento, todos los magos del mundo no podían hacer nada más que seguir a Eperene. Bueno, hay un dicho que dice que, si conoces a tu enemigo y a ti mismo, puedes ganar todas las batallas. Se las arreglaron para sentir a lo largo de mis palabras. Sí. La teoría de Eperene sigue siendo peligrosa, pero la aprendimos porque podemos manejarla y sellarla de acuerdo con nuestras capacidades. ¡Qué asquerosa racionalización! Demasiado repugnante para decir que esto es divertido, demasiado patético para decir que es inteligente. HMPH. Ni siquiera te molestes con las excusas. ¿Cuándo planeas realizar el hechizo? En 3 días. 3 días. Pensé en ese momento, y consideré mi poder. El número de los asesinos era 6. El poder de cada uno de ellos era demasiado difícil de soportar incluso para mí. Eran asesinos expertos cuando se trataba de tratar con magos. Sin embargo, tampoco era imposible. La preparación era la especialidad de un villano. Si eliges tus propios medios, puedes ganar. Yo pregunté. ¿Puedes terminarlo para entonces? Por lo tanto, 3 días era el tiempo que tenía para planear matarlos. Por supuesto, es posible. Miré a su alrededor en silencio. ¿Lo es? Rápidamente se me ocurrió un plan. También creo que lo será. Acerca de matarlos a todos. Creo que The Cullen está tratando de cooperar con el altar. Al mismo tiempo, el palacio imperial estaba empapado en la oscuridad. En la habitación envuelta en silencio, Lia finalmente habló. Aunque no sé la razón. Ganesa se sentó frente a ella con la sangre demonio el sol. Lia finalmente pudo pronunciar esas delicadas palabras. ¿En serio? Pero, sorprendentemente, Ganesa no pareció sorprendida. Lia encontró eso extraño. Ganesa le devolvió la mirada mientras ella inclinaba la cabeza y sonreía. Ya veo. ¿Qué con esa reacción? ¿Qué? No te sorprende. Ganesa se rió entre dientes. Entonces, dejó escapar un pequeño suspiro. Sí. ¿Por qué no estoy sorprendida? ¿Es porque ya he recibido una misión? Lia frunció el ceño, pero Ganesa siguió sonriendo. Si tú lo hubieras sabido, los demás también lo habrían sabido. No es así. ¿Demás? ¿Te refieres a...? Lia hizo una pausa. Leo y Carlos a su lado se veían iguales. Sí. Así es. Ganesa asintió, su expresión cambiando a una de máxima seriedad. Luego, sacó una carta imperial sellada y la tendió. Esta es una solicitud de misión que la familia imperial nos dio directamente. Lia la abrió. Sus ojos se abrieron con asombro. Ah. Si fuera la verdad lo que Lia sabía, por supuesto, alguien del Palacio Imperial tendría un atisbo de sospecha. La Agencia de Inteligencia Imperial también sospecha de The Cullen. Solicitud de misión. Equipo aventurero de Garnet. Sigue al objetivo e investiga. Si hay sospecha de traición o conspiración, notifíquenlo inmediatamente. Objetivo. The Cullen von Graan Yukline. Lia dejó la carta y miró fijamente a Ganesa. Pero la pregunta es, ¿Su Majestad nos creerá? Oh, por supuesto, necesitaremos pruebas. Ganesa apoyó la barbilla en su mano. ¿Qué debemos hacer, Lia? ¿Deberíamos intentarlo? ¿Deberíamos seguir a The Cullen? Siguiendo a The Cullen, revelando que era un espía que colaboraba con el altar. Obtener esa evidencia y presentarla a la Agencia de Inteligencia Imperial y Su Majestad. No tenemos otra opción. Incluso si eso significaba traicionar a The Cullen, no había nada que pudieran hacer.
Justo ahora él está tratando de completar el faro. Incluso si era por ella que The Cullen estaba haciendo esto ahora, o por el escenario de Yuli, la ex prometida agregó sin pensarlo mucho. No, por eso qué. Tenemos que arreglarlo. Si no podemos convencerlos. Lia apretó los dientes. Incluso si tenemos que matarlo, pase lo que pase. Fin del capítulo 320.